A ver, hemos pillado a Bahamut, gente. Tenemos seguramente las nuevas cacerías activadas. ¿Qué es esto? ¿Te dan secundarias desde aquí? Anda. Algo le pasa a Torgal. Bueno, vamos. Vale, chicos, spoilers. Los digo ya, para todos aquellos que no estén viendo el final. Si tenéis que iros ya. Hemos rescatado a Joshua. Lo hemos encontrado, está vivo. Nos hemos fusionado con él. Nos hemos liado hostias con el Bahamut, ¿vale? Que era Odín. Odín no, perdón, Dion. Bahamut es la hostia de poderoso, pero lo hemos reventado la puta cara. Estaba controlado por Artema, pero el tío es buena gente y le hemos salvado la vida. Entonces queda Odín. Odín está bajo el control de Artema, hemos visto la cinemática, y creo que es el único que queda. Pero yo sigo pensando que queda un dominante por ahí secreto, el de agua, porque no lo hemos visto un dominante de agua todavía. Y se supone que hay 8 elementos, 8 dominantes, pero bueno, a lo mejor me fuma un porro, quién sabe. Entonces, queda un cristal. De hecho, mirad el mapa. Aquí había un cristal, lo rompimos, ¿vale? Aquí había otro cristal, lo rompimos. Este es el cristal de el reino de Gualoet, de Odín, el rey Barnabás. Aquí está el otro cristal que lo hemos roto ya. Y este, que era el que había por aquí, era el de Titán, que le hemos reventado la puta cara, ¿vale? Entonces, bueno, queda este, que es Odín. Odín es un titán, o sea, perdón, es un icon de oscuridad, gente. Es un elemento de oscuridad, así que venga, vamos. Vamos a coger la secundaria esta, que ya sabéis que las secundarias de la crucecita hay que cogerlas, porque son buenas. A lo mejor sí que son 2 de fuego y no hay de agua. A lo mejor, no lo sé, quién sabe. A ver, al principio del juego te dicen son 8 elementos, 8 icons. No puede haber 2 icons del mismo elemento. Pero está ahí Freddy y Fénix, que los dos son de fuego. No lo sé, gente. No lo sé, veremos. El juego está en un punto de puta madre. O sea, ahora mola que te cagas el puto juego. Pero me da a mí que ahora se viene momento súper mega aburrido, como ayer, hasta que escale otra vez el final del juego. Porque siempre hace lo mismo el puto juego de mierda este. It's about this alembic the chief's got me making. Lovely bit of kit it is. Bung in a solution you want splitting, and it will separate it out, just like that. Problem is, it won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff ya, ayer hubo un momento que casi nos dormimos todos en el chat, ¿eh? Había gente roncando aquí. Pero luego vino el cine a salvarnos. And that's where I was hoping you could help me out. Vale, cogemos esta. Estas suelen ser buenas misiones. Distilling medicines and the like. All right. Why not? Proper job. So what exactly do you need for this filter? Nothing. Nos darán el barco ya, ¿no? Says the chief. Gave me a sample she'd obtained from the university stores. Couldn't believe my eyes. You pour the blackest blight water through it, and it comes out clear as a mountain stream. So, I did a bit of reading about where I might be able to get hold of some. And do you know what I found out? It's only the blimmin' bones of a bomb king. They leave them behind when they die, see? Hay que matar a un rey bomb. I take it that's where I come in. Vamos a por cacería, sí, ¿no? Del Tiri, ¿no? Que es lo más guapo del juego. Imagino que habrá cacerías nuevas ahora. Fighting dirty great balls of flame isn't exactly my forte. You, on the other hand. All right. I'll see what I can do. Thank you kindly. And good hunting, eh? Vale, hay que cazar una criatura, un raid bomb, que son los que explotan. Y necesitamos que explote para coger lo último que suelta o no sé qué. ¿Dónde coño es esto? Vale, ahí. En donde las... Sí. Vamos, gente.
Pues hay como 40, me dijeron ayer, casi 40 monstruos de estos. Y esto es lo que más me está gustando a mí del juego. Así que vamos a ver cuántas hay ahora. ¿Vas a usar la habilidad del Bahamut? Parecen bastante malillas las habilidades del Bahamut. Así de primeras, ¿eh? Menos el ulti. El ulti tiene buena pinta. A ver, preguntar sobre el bomb. ¿Estás buscando al rey bomb? Pues en el tablón de anuncio tienes información sobre uno. Vale. Vale, mirad, gente, tenemos un rey bomb que es B. Apuntad, que luego no os apuntáis. El perol, Sambreque. Apuntad, que luego me hacéis venir otra vez. El perol, Sambreque. Bamare. Este es en Dalmequia. Es B. Playa del Silencio, Rosaria, Hermanos Maggot. A. Y un S, gente. La calamidad alada. No te dice dónde está. Cuenta la leyenda de Sambreque, un temible dragón redujo a cenizas. Vale, de Sambreque, o sea que va a estar allí. Un temible dragón redujo a cenizas la práctica totalidad del imperio con sus abrasadoras llamas antes de ser sellado en una magia arcana de la que nada se conoce. Aunque este relato es considerado como un mito, pues en ciertas versiones de la mismísima diosa Grégora, quien lo logra aplacar la furia de la criatura, los ensordecedores rugidos que han empezado a oírse en algunos caminos forestales del imperio hacen temer lo peor. Gente, esto tiene que estar en Sambreque, pero ¿dónde? Ni puta idea. Es un S. Tiene buena pinta, ¿eh? Vamos a hacer estos tres primero. Y luego vamos a por el dragón este, que va a ser el S y bastante chungo. Ayer me costó bastante matar al S este, ¿eh? Al Atlas, joder. Era chungo el hijo puta, ¿eh? Bueno, vamos al lío. Entonces, primero, Perol, Sambreque, Bamare, Dalmequia y Playa del Silencio, Rosaria. Ok. Vamos. ¿Cómo? ¿Habéis visto esto? Que no me deja irme a ningún lado. ¿Cómo? There's talk of these skies. Hijo puta. Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fat storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on her. Imagino que nos darán el barco ya ahora, ¿no? Para ir a tomar por culo por ahí con un pazo barcazo. Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just a messenger. I leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Vale, vamos a tener que hablar con Vivian. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. I suppose not. Vale. Vamos a hablar con Vivian y con el otro. Qué chapita, ¿eh? Cada puta misión habla con Otto, habla con Vivian, habla con el tío del libro. Lo tienen hecho todo el rato igual. Es que... que demasiado estructurado, ¿no? I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger than you think. A few toppled clock towers won't break their spirits. They'll be back on their feet in no time. Es un RPG cabrón, Si yo juego a muchos RPGs, Kai. Lo que pasa que, ¿sabes qué pasa? Que estoy acostumbrado a jugar a buenos RPGs. Con buenas historias. Y eso sí me gusta. Cuando hay que leer cosas así irrelevantes y poco interesantes. I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. A ver, nos cuenta la movida, como siempre. Esta tía nos hace el resumen siempre. Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of 4 cristales a la verga. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces. Now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark. Se están quedando sin pilas.
It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dhalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang. Me parece muy interesante cómo Clive está mejorando el mundo a base de romper cristales. Gran plan, Clive. O sea, literalmente está reventando el mundo, pero que esto es para que la gente viva libre y guay, ¿sabes? O sea, y te está explicando esta tía que está todo el puto reino entero en colapso. En su cabeza suena espectacular. Es que literalmente lo que lees es en plan, la que estás liando, Clive, cabrón. Parece ser el malo en vez del protagonista, ¿sabes? Leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away. A ver, que se supone que lo que viene es peor todavía, ¿no? Y por eso lo está haciendo, pero... rarete. A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. None but us. Hola, Rafa, quería agradecerte de alguna forma porque eres una persona que me transmite buena vibra en el sentido de que eres alguien de bien, que enseña cosas buenas y valores positivos. Siempre he sido alguien... Si tú me has visto jugando al gachapón para sacar al Dilu, yo creo que no, ¿verdad? Y se nota que de eso, porque estoy seguro de que todos los que te siguen, de alguna forma u otra forma, eres especial. También tengo que confesar que me pongo tus vídeos de fondo para dormir como buen podcast, que de alguna forma me relaja por tu forma de comunicar. Si estoy ebrio, pero nunca es tarde. Pues nada, tío, muchas gracias. Lo de que se ponen mis vídeos y mis streamings para dormir, me lo ha dicho mucha gente, ¿eh? Me lo ha dicho un montón de gente, tío. Unos dicen que es por mi voz, otros por cómo hablo, no sé qué, y que se relajan y se duermen. Y yo en plan, muchas gracias, tío. Os ponéis mis vídeos porque os entra en sueño. Nunca un piropo fue tan... Bueno, en fin. Sí, o sea, a ver, lo piensas y dices, joder. Voy a tener que hacerme streamer de ASMR. You'll hear about the skies. Is there anything you don't know, Lawsman? It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. As for what has disturbed the heavens, Hay mucha gente que me tiene de fondo, eso es verdad, siempre, it's a tío. question the fallen might be better placed to answer than I. And on the sixth day did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? That Ultima was one of the gods responsible? Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the Journal of Moss the Chronicler,
I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost. De alguna manera, Forgive me, I hope. Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it. de alguna manera, Perhaps Otto will be more hubo inclined un to share his tiempo thoughts when he hears en what esta others have tierra to say. en el que los dioses se enfrentaron a los humanos o algo así, yo creo, ¿eh? A los dominantes, gente. Una batalla hubo antes. Nos lo está dejando caer el juego con varias cosillas. Y mira que no estoy estando atento totalmente a todo, pero sí que te estás dando cuenta de que alguna cosilla por ahí ha pasado. Y parece ser que Artema lo está volviendo a hacer. Y quiere cargarse a la humanidad como para reiniciarla o algo así, ¿no? Only one. That would be a first. It would. Actually, there are 3. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a cash account. ¿Llegué para el sorteo de la coleccionista? No, la coleccionista es mía, bro. Just put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains... It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. Which means there's only 2 people who can. Jill and I. Let them know we're on our way. Gente, os he regalado 10 claves del brotato, que es casi mejor que una coleccionista del final. No sé qué coño os quejáis. Por lo menos mejor juego es. Kek. Vale, ya puedo. Vale. Ayuda a Marta, a Dama y a la Bur. Madre mía, otra vez me vas a hacer ir. Me pego un tiro en los cojones, tú. Vale, ¿me recordáis dónde estaban los bichos, gente? Alguien lo tenía por ahí puesto en el chat. No voy a sortear una puta coleccionista. El boom está al sur en el nido del dragón. ¿Pero en Dalmequia o dónde? El perol. Espérate. En Sambreque. Vamos a buscar primero el boom, gente. Sambreque era aquí. Sambreque, el perol, Sambreque, Dalmequia, Rosaria. Vale, el perol. Vamos a buscar el perol. El perol. El perol. Que va a ser el primer boss que vayamos a matar hoy. Ojalá estén tan guapos como el Atlas, ¿eh? Uy, aquí hay un sitio llamado Coto de Caza Imperial, ¿eh? Capilla. Mur. Pradera, Atalaya. Laberinto de no sé qué. Nada. ¿Dónde coño va a estar el perol, loco? Igual tenemos que ir para mal... Espérate, gente. Voy a descubrir zonas que no tengo. Y ya las consigo. Muchas gracias, Benat. Entre Nido de Dragón y el Coto de Caza Imperial. A ver. Nido de Dragón y Coto de Caza Imperial. Por aquí, vale. Espérate, voy a conseguir esta primero. Que no la tenemos. Así la sacamos. Y luego lo tengo todo desbloqueado. Y al tenerlo todo desbloqueado, gente, ya podremos ir a por todos los bichos y todas las cosas cuando acabe el juego. Por aquí, ¿no? Vamos para allá. Igual encontramos el bicharraco gigante ese. Se supone que es en Sambreque. El bicho ese, me refiero. El de tier S. Que ese va a ser durete, yo creo, ¿no? Tum, 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 tum. Aquí brillaba algo y no hay nada. Hemos sido engañados. Vale, aquí es. Hostia, me da a mí que va a estar aquí, ¿eh?
Si me tengo que enfrentar al S primero, igual me folla vivo, gente. Tiene pinta. ¿De qué va a ser aquí? Ay, Dios mío, no. ¿Qué hemos hecho? Quería venir al otro primero. Espérate. ¿Cómo voy de...? Me van a follar el ojete. Bien rico y bien duro. ¡2 guiles! ¡Grande, cabrón! Me encanta quien hizo el sistema de exploración de este juego. Eres un grande, hijo de puta. Ahí viene. Mamá. Madre mía. Es Baroj. ¡Mamá! ¡Nivel 50! Adiós, gente. This beast isn't to be trifled with. ¡Hostia! Vale, cabrón. Eso hay que saltarlo. Una eternidad más tarde. Este FF no puedes invocar. A ver, la invocación eres tú. En este FF. Ese es el tema. Esa es la gracia. Voy a intentar posicionármelo primero antes de golpearle. Aunque pierda daño, pero gano seguridad.
Aquí, por ejemplo, veis, ya estoy posicionado. No sé ni dónde coño estoy. Entonces tengo que de fijarlo, mover la cámara y fijarlo de nuevo. Este es el golpe de antes, ¿veis? Solo que antes me ha dado en la espalda. Vamos. Voy a ver una cosa, ¿con cuánto le quito más con esto? Aquí hay que irse. Yo estoy en medio, Barry. No sé dónde estoy. Madre mía. La cago ya ahí. Cagadita, mía. No podía hacer el parry.
Danza final, se viene. Mierda. Mierda puta, me cago en Dios por querer pegarle, tío. No debería haber metido tanto daño ahí. Ahora no, muérete. Madre. Hijo de puta. Qué cantidad de vida tenía lo que pegaba, macho. Uf, esto me va a subir 45 niveles, ¿no? 1, 2 niveles he subido o uno solo. 2 niveles y pico, tú. Es que me sacaba 13 niveles, gente. Es que hay que ser un puto psicópata para venir aquí con 13 niveles de desventaja, pero bueno. Da igual, me lo he encontrado y he dicho, vale, lo mato. Hostia, el perro, ¿eh? ¿Cómo mete? Oricalco. Cuidado. Foto para el Tinder. Uy, se ha ido. Madre mía, vaya bicho. Vale, ¿por dónde íbamos? El Rey Boom, ¿no? Recuerda que luego te cura. No estamos usando curaciones, gente. Estoy jugando sin curaciones. El lobo cuando cura es porque le sale el de la polla a curar. Pendientes de arquero. 2 giles. Estoy jugando sin geal porque si no el juego es muy facilillo. De hecho, fíjate, el bicho este, si nos hubiésemos curado en los tries en los que me mataba, pues lo hubiésemos matado mucho antes, claro, pero es que no quiero curarme, tío. El bicho de ayer 45 te costó más, ¿no? Nah, me ha costado más o menos lo mismo, yo diría. El bicho ayer me sacaba 11 niveles y este me sacaba 13. Sin Geal y sin Jill. Pero está guay, ¿eh? A mí me gusta que me cuesten así. Imagino que aquí vienes al nivel 50, que es al nivel al que tienes que venir.
Y le metes 3 hostias al bicho y lo revientas, ¿sabes? Igual que te pegará a ti, no te hará casi nada. Pero es que así pierde la gracia, macho. Vale, hay que ir para acá. Sí, pero es verdad que el de ayer me pareció un pelín más difícil por el tema del one shot que te hace con la espada. Y que le tienes que hacer parry al milímetro. Este es un poquito más... Bueno, este también tenía cosillas, ¿no? Pero este es un poquito más chungo, yo creo. O sea, el de ayer. El espadazo, además no es un espadazo, son 2. Te hace uno y luego te hace otro, el hijo puta, ¿verdad? Aquí no es. Es aquí, ¿no? Vamos allá. Coto de caza imperial. Estamos buscando a un rey boom. O un bicho de esos que explotan rojo. Puede estar ahí el perolera, ¿no, gente? Vale, voy a ver qué hay aquí delante, que hay una casa. Hijo de puta, ¿eh? El puto dragoncito, cabrón. No need to ride from here. Igual es aquí. También deciros que el combate no es perfecto como otros juegos, quiero decir. Que hay juegos que están hechos al milímetro para que nada falle y todo vaya de puta madre. Este juego no está tan pulido en el combate. Hay veces que las habilidades fallan un poquito. Y más cuando los bichos son muy grandes o cosas así, ¿sabes? A veces los parries se iban a Cuenca, no entraban, pero no porque yo lo hiciese mal, que hay veces que hago parries mal y no entran porque no tienen que entrar. Sino que hay veces que las habilidades se quedan como cuajadas. Sobre todo el parry del titán, Este tiene algunas veces que se queda como cuajado. Entonces es mejor usar este. Bueno, es por allí. Por aquí. Vamos a ver, el Rey Boom. Además este es para la misión secundaria esta que estamos haciendo, creo. Buenas tardes. Hostia, vaya cara, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Greetings, Your Majesty. Too slow. Pero bueno. No, 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 no. Casi. Madre, ¿cuántos están saliendo?
se puede bloquear? Sí, hombre. ¿Tú eres gilipollas o qué? ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Mi Play 5! ¡Que explota! ¡Madre mía! Digo que me quedo sin Play 5, ¿tú? Vale, ahí está. Your reign is over. Now to collect the This looks like the stuff. Let's see if there's any more. Este es el peor boss que he encontrado hasta ahora, ¿eh? No porque sea difícil, sino porque te puedes quedar sin consola. That should do it. Vale. El siguiente está en Dalmequia. Vamos para allá. It's more than that. Dalmequia. Vamos a ver. Dalmequia en la parte sur de los campos Coraba. Aquí. Vale, no tengo ningún TP, tío. Mamá. ¿En serio? Pero bueno. Pero bueno. Bueno, vamos a la mandíbula. Ponlo en latino. No. Me gusta más en inglés. Good girl. Vámonos. Chocobo. Chocobo. Voy a curarme. That's better. Time to fight. Guess we're all ready. Vale, hay que ir todo por aquí y luego a la derecha. ¿Cuántos hay? He matado a dos, ¿no? Dragón y el Rey Boom. Había otros dos, ¿verdad, gente? Este y otro me quedaría. Mira una pantera. Qué bonita. ¡Aló! Por ahí. Estoy subiendo de nivel matando cacerías, ¿eh? No mato ni un bicho. O sea, no quiero matar ni un puto bicho. Me parece una puta mierda que te cagas la exploración del juego y lo de matar bichos. Pero malísima, o sea, yo no sé quién coño pensó en esto, pero se la podía haber metido por el culo. Eso sí, cada vez que mato un boss de eso me dan 2 niveles. Así que me sirve. Claro, pero porque voy muchísimos niveles por debajo, supongo que será por eso. Enough of you, are there? Por aquí, ¿no? Bamare, tiene que ser esa mierda. 2 guiles. Gigachat. Ahí es, gente. Vamos allá. Ay, Dios. Un momento, gente. Voy a subir un poco el aire. Venga. Pues hay una cosa, gente, que os va a gustar mucho, que voy a grabar esta semana que viene. Con Sif. Del Final Fantasy XVI. No puedo decir más. Tengo muchas ganas de hacerlo. Más por Sif que por mí. Se viene, cabrón. Este chalao. Vamos allá. Let's go. Hola, buenas tardes.
Mamá. Forsaken soul, eh? Only those who have nothing here. So empty your pockets. Titan! ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Por qué me lo comí entero? ¡Un pedazo! Madre lo que mete eso, Era difícil hacerle parry. ¡Eh, mi perro! ¡Te reviento, hijo de puta! Ven aquí. Ven aquí si tienes cojones. Vas a hacerle eso a mi perro, maldito hijo de puta. ¡Pum! En la puta boca, tonto. Mamá. Vuelvo a tocar a mi perro, el bobo este, le reviento en dos. Mira, gente, lo que me faltaba de para hacerme el bracer, pero no sé si ahora me voy a rentar. El último ver Rosaria, Puerta de Isolda. De ahí a la playa del silencio, vale. Muchas gracias, Alex. Pues venga, vamos para allá. Clive el Parris, Mola mucho, la verdad, que le hayan medio parry al juego. Es muy divertido jugar a Parris. Puerta de Isolda. Que era arriba, ¿no? Creo, la puerta de Isolda. Puerto de Isolda. De ahí al norte, Playa del Silencio. ¿Por qué no lo veo, tío? Estoy ciego. Abajo del todo, como has puesto el norte.
Playa del silencio. Aquí. Ah, vale, desde abajo al norte. Venga, pues último, señores. Y nos ponemos con la historia. ¿No me ha dado nivel este? Bueno, es que era menos nivel, ¿no? O igual, no sé. No me he dado cuenta. Es que claro, hemos ido a por el... Es que deberíamos haber hecho al revés, gente. Ir a por todos los demás de nivel bajo. Y el último el dragón, pero bueno. Como me he encontrado con el dragón, le he dicho... Vas a morir. Me vale verga. Estos tres. Hola. Los hermanos Maged. Nuggets. ¡Hey! ¿Dónde vas? Fenómeno. Bueno, Jill, uno para ti. Otro para Torgal y otro para mí, ¿vale? ¿Pero dónde vais? Y hombre, una polla. ¿Dónde van? Se han pasado frenada, ¿no? ¡Qué rico! Se van a hacer más fuertes los otros. ¡Ah! 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 Me viene el otro por el otro lado, me estoy acojonando, ¿eh? ¡Hostia! Doble parry en dos tempos distintos. Venga, a dormir, cracks. ¡A mimir! Sí, hombre. Abre la boca, que va. Que va el avioncito, abre la boca. ¡Ah! Como los niños pequeños, tú. Necesitaba mucho para el ulti de... Hostia, gente, no hemos probado nada del Bahamut, tío. Se me ha ido la olla, ¿eh? Bueno, a ver. Es que solo quiero el ulti. Y creo que me va a costar muy caro ese ulti, ¿eh? A ver, vamos a echar un vistazo. Esto es lo que yo quiero, gente. Madre mía, tú, la onda vital. Onda vital, concha su madre. 2700. ¿De dónde saco yo los puntos, tío? Para esto, a ver.
Me podría quitar quizás el puño sísmico, que es el que menos me gusta. Me daría 1500. ¿Cuántos necesito en total? Vamos a verlo. 3200 ahora. ¿De dónde saco 3200, gente? A ver, os explico. El tema es que tú lo tienes que dominar. Porque si lo dominas, te lo puedes poner sin ponerte el Bahamut. Yo no quiero ponerme el Bahamut. ¿Por qué? Porque ponerte el Bahamut es esto, gente. Alas de Bahamut. Vas volando mientras tiras cosas. Prefiero tener el enganche de la arpía de Garuda, y prefiero tener el dash del Fénix, y prefiero tener sobre todo el parry de Titán. Entonces esto me parece una puta mierda ponerme el Fénix, o sea, el Bahamut. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ponerme el Bahamut, gente? El ulti, pues dominarlo. Si no lo domino no me lo puedo poner. Y para dominarlo hay que subirlo, como ahora, y hay que dominarlo. Meterle 3000 puntos aquí. Cuesta mucho sacar puntos, A ver, voy a quitarme esto. Y voy a quitarme el gancho pétreo también, gente. A tomar por culo los dos. Ya lo tengo, a la verga. Vale, y ahora... ¿Cómo? Que me pide 6000 para dominarlo. Venga a dormir, hombre. Venga a chuparla, hombre. Tú te has fumado un porro. Tú te has fumado un porro. ¿Cómo voy a... Pero entonces, ¿qué coño he hecho yo aquí? Vamos a ver. Le he metido para aprender, para mejorar y para dominar. No me jodas, venga, vete a chuparla. ¿Y el del rayo también? Madre mía, este también. O sea, los ultis los mejoras y luego los dominas. Estamos jodidos, hermanos. Es que esto no me lo puedo quitar, gente. Con esto carrileo mucho luego. Sinceramente, Garuda la uso poco, gente. Garuda es para traer bichos y para tauntear. Y cuando le baja la mitad, meterles una hostia y hundirlos en el puto suelo. Deberíamos mejorar este ataque, que es para bajar ímpetu. No hay que dominarlo. O sea, si lo tienes puesto, no tiene... Espera, una cosa. Gente, una cosa. Si tú tienes la habilidad puesta, no necesitas dominarla, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo dominadas estas dos. No me hace falta dominar esto, creo. A ver. Voy a quitarlo todo. Vale. Tengo 9000. Vale, yo esta habilidad la uso porque es la polla. La mejoras, ¿vale? Y ahora la puedes dominar por 1000. Y ahí te pone: al dominar se puede asignar a cualquier icon, ¿vale? Pero no le baja, no le sube el daño, gente. Así que no me hace falta dominarlas. Y las estaba dominando. Esta la mejoro también y no la domino. Ya está. Ahí se queda. Y ahora, aquí tengo algo, ¿no? Vale, voy a revisar. Luego, este es el bloqueo del titán, que lo tengo mejorado. Y este es la ráfaga telúrica. Vamos a quitarla también. Vale. Vale, perfecto. Y ahora, ¿qué tenemos ahora mismo, gente? Tenemos... Está quieto. Tenemos Garuda, porque quiero tener las garras fulmineas estas, para bajar ímpetu. Y sobre todo el gancho. Quiero el gancho, ¿vale? Tenemos el Fénix con el ala carmesí, que está mejorada, y el pirobarrido, que está mejorado. Y aquí tenemos el impulso ígneo. Si realmente me quiero quitar algo, podría ser el Fénix, pero claro, tendría que mejorar estas dos para dominarlas, más bien dicho, para ponérmelas. Así que prefiero quedármelo. Y luego el titán lo queremos por el parry, literalmente. Gancho pétreo y puño sísmico, ¿vale? Bien, del gancho pétreo y del puño sísmico, ¿cuál quiero? Vamos a buscarlas. ¿Cuál de las dos quiero? Tenemos bloqueo, gancho, puño sísmico y ráfaga telúrica. Este es el que quiero, ¿vale? Le aprendo, le mejoro, pero no lo domino. Bien. Y ahora me quito el gancho pétreo y me pongo el parry. Eso es. Y ahora, el puño sísmico me lo quito y me pongo el gancho pétreo, que es el que me gusta a mí. Y el puño sísmico que le den por culo, ¿vale? No le metemos puntos. Ahí está. Puño sísmico, ni un punto. Tenemos 9800 puntos. ¿Para qué?
Para un ulti, gente. Un ulti que tiene que ir aquí. Puede ser el ulti de Bahamut o el del rayo. El de Bahamut es este, que es Jesucristo. O sea, tiene una pinta, no lo he usado, pero tiene una pinta. Pero claro, nos piden muchos puntos. Y luego tenemos el del rayo, que este mete una hostia que no tiene puto sentido. Entonces, para poder ponernos una habilidad de otro Icon en nuestra configuración, necesitamos dominarlo. Vale. Rayo. Mejorado. ¡Y me cago en tus muertos! Me queda nada, gente. Voy a quitarme cosas que no uso. Vale, pero es que esto cuesta muy pocos puntos en realidad. No merece la pena. No, el Fénix no lo voy a quitar, porque me va a costar más. Si quito el Fénix me va a costar un montón. Mira, por ejemplo, esto no lo uso nunca. El de saltar encima del enemigo. Espera, ¿esto qué es? Ah, bueno, esto es el... A ver, podría bajar esto. Espera. 3000 puntos. Ahí lo tengo, gente, se viene. Espera, pues entonces pongo el Bahamut. Creo que lo tengo, a ver. Se viene. He quitado el ulti. He quitado el modo espartano ese. Vale, y ahora necesito 200 puntos para ponerme más barras de ulti, de límite. Vale. Gigafulgor. Jill, quédate quieto un momento, que voy a probar una cosa. Quédate quieta ahí, un segundito. ¡Dios! Esto es lo más cerca que vas a estar de que algún día te meta un chorrazo. ¡Hala! ¡Vámonos! Vale, vamos a ayudar gente y a hacer cosas. Mamá, cómo mola, ¿eh? Quiero probarlo ahora. Ahora vamos a tener que ir ahorrando puntos, pero el ahorro de puntos que vamos a hacer, gente, va a ser para meter más límite, porque ahora no llevamos límite casi, pero bueno, me da igual. Me suda la polla, realmente. El límite tampoco es una cosa. Mira el accesorio de habilidad. Hostia, verdad, espérate, que voy a ponerme los accesorios, tú, que me había olvidado. Porque creo que tengo un accesorio por ahí. Tenía uno para el rayo, pero claro, ahora tenemos el mega fulgor este. A ver, este está guapo porque es el de las esquivas perfectas. Este está muy guapo. Incrementa el daño de la ráfaga telúrica. ¿La ráfaga telúrica cuál era, gente? Este, sí, el del puñetazo este. Bueno, este es el del parry, pero no sé yo si deberíamos de aumentar el daño. Está más hecho para hacer parry. Y el pirobarrido mete mucho. Está muy guapo. Tengo pendiente de arquero. Los disparos disminuyen la barra de ímpetu del enemigo. Incrementa el daño del gancho pétreo. Este es mejor, el gancho pétreo, porque pega mucho, gente. Este es mucho mejor que el otro, que el parry. Rayos del juicio, mira esto, gente. Baja el 9 segundos el ulti del rayo. Pero claro, no tengo puesto el ulti del rayo. Me he puesto el del titán. El del Bahamut, perdón. Nada, voy a ir con estos dos. Full pepazos con los de titán y esquivar. Vale, nada, vamos bien, venga. Venga, vamos al lío, que hay que pasarse el juego hoy. Sid, your new companion appears much more formidable than your uncle. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalimil has a bandit problem. Indeed. Although, you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? Ah, as if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. Now, I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't?
She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. Vale. Hay que hacer una misión para cada tío de la zona que ayudamos antes. Los putos coñazos estos son más pesados que... Bueno, da igual, lo hacemos y venga. Y supongo que ya es el final del juego. ¿En todos los Final Fantasy hay un tío que se llama Cid? Sí. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandits' ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. ¿Viste el vídeo del remake del Final Fantasy IX? ¿Qué opinas? Que no quiero un Final Fantasy remake de unos funcos. Come back when you're ready to talk like adults. Prefiero el 8, la verdad. Victor. What's he doing here? ¿Cuántas horas pretende meterle hoy? Hasta que me lo pase, Kai. Sid. And Lady Jill. What brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalimil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just ¿Cuánto me puede quedar? when Master Lubor told me of his troubles. ¿Más de 10 horas? I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Yo a partir de aquí tengo 14 grabadas. Hostias. Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costness. It's these accursed skies. The darkness is enough to Bueno, veremos a dónde llegamos. Si no, pues lo dejo para mañana, el final del todo. We're still working on the skies. But in the meantime, no me importa, vaya, mañana quería hacer stream también. O sea, mañana quería hacer Diablo, pero bueno, puedo dividirlo. Madre mía, si la pelea contra Titán fue increíble y la de Bahamut fue increíble por 2, la última tiene que ser increíble por 20. A ver qué coño pasa. Porque imagino yo que cada una irá escalando más que la anterior, ¿sabes? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. La escoria solo te queda una de tier C y las demás son A y S, nice. Yo a las escorias voy a ir al nivel que llegue, gente, me suda la polla. Que me saca 20 niveles el bicho, lo mato. Me vale verga. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own. Before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other? When all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly.
I'll speak with Natalie. As you wish. Your faces are not well known in this town. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along. What he means to say is yes. Vale. Vamos. Una cosa, Kai, ¿tú sabes si al ir avanzando en el juego todas las secundarias que no he hecho las pierdo? Para luego cuando quiera hacerlas. Por eso me gustaría saberlo. Here she is. The Lady of the Spear herself. Conrad. May I introduce you to Jane, commander of the Red Wings. Pierdes las secundarias, pero te avisan. Bueno. Mercenary guild in the Free Cities. Pues entonces que le den por culo. A pleasure, my lady. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canberra to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't No tenía interés en hacerlas, pero por saberlo, sin más. True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his Es que hay algunas secundarias que te dan puntos de habilidad, gente, y esa sí me hubiese gustado hacerlas. Hice una que me dio 500. 500 es un huevo, tú. Well, Conrad, are you saying that Dalamil's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men. Yo tengo secundarias y unos mosquitos por aquí en el salón. Un Clive que me ayude, jajaja. Bueno, no sé si quieres que te ayude Clive o que te pique. Que te pique Clive. Me parece a mí que lo segundo. I can't believe that actually worked. Conrad's not what you called the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. Vale, pues uno. Convencer a Natalie. Vamos allá. Oh, I'm ruined. My shop. If I had my pickaxe, I would... I mean, it may still be possible to buy something. Ah, here he is now. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Sotomonte. Lord Underhill. At your service. Underhill. Underhill. I was Sotomonte. just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the Blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope of supplementing our stores, meager though they regrettably are. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely return. Which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow, we must stand united. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. Vaya, nos han pillado. No tengo pinta de Lord Sotomonte. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it.
I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. Molt bé. I'm not convinced our roles in this ruse were entirely Vale, necessary. habla con Víctor y terminamos, supongo, esta mierda, ¿no? Conrad seemed quite taken with you. ¡Ojo! Celoso el Clyde. ¿Por qué esa la tengo bloqueada? Esa de ahí me sale con un candado. Qué cosa más rara, ¿no? Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to. Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dalimil as we speak. All of them. Muy bien. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. Se viene. I'm told the bandits march in two groups, one from the south and one from the desert, in a move O sea, que vaya yo primero a atacar a uno, ¿no? Already gossamer thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together. The stakes, I concede, are high. But if this does not unite Dalimil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. Vale, pues venga, tenemos que ir a matar unos bandidos porque se han dividido como en dos grupos. Nos encargamos de unos. Ah, que están aquí. Muy bien. ¡Eh! ¡Se viene! Tampoco está bueno, ¿eh? Me ha dejado un poquito... Estoy down. ¿Cómo? ¡Dios! Se me muere la Play, tú. Que se muere la Play, tú. ¡Toma, hijo de puta! ¿Dónde está el otro? Vale. Vale, gente, lo voy a usar contra este. A ver qué tal le mete. Espérate. Espera, para. ¿Qué me queda para tenerlo, gente? Se viene, ¿eh? Se viene, cabrón. Vale.
Un poco mondongo, ¿eh? Pero ¿y el parry se lo ha fumado? No me gusta. Voy a ponerme el rayo, gente. No sé. Además, el rayo tenemos el collar. Esperaba que fuese mucho mejor, la verdad. The townspeople. Could they have held out? I don't hear any fighting. What do you think? ¿Cuánto le ha quitado? ¿Se ha visto? No, ¿no? O sea, es que le hace muchos tics, pero no. O sea, le hacía tics como de 300 o por ahí. Un mondongo, tú. Unos 12.000. Pues vaya, Natalie, I owe you an apology. You did well out there. The inn would have been lost had you O not sea, held the line. pega poco para el tiempo que estás casteando. Lo podría estar pegando espadazos, ¿me entendéis? Pero no sé, no me parece muy bueno. El ulti del rayo es mejor porque cae instantáneo. O sea, lo haces, ¡boom! Cae un rayo y ya está. Y se acabó la animación. Prefiero eso. Conrad seems to have had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. Ya estaría. Vale. Ojo, madre 500, gente de puta madre, tú. Nos viene de locos eso, mirad. Por el culo me lo voy a meter. A ver, vamos a subir directamente esto. Vale. Y ahora voy a quitar el rayo este. O sea, voy a quitar esta mierda porque es una mierda. Y voy a ponerme el rayo. Mejorado y dominado. Y me sobra para... Uy, casi 2000. Podré meter esto, gente. Ya lo meteré. Entonces ahora le metemos en equipo y metemos el rayo, que es el rayo del juicio. Y nos vamos a equipo. Y vamos a ponernos... Ráfagas telúricas es el parry, ¿no? Pues me quito el parry y me pongo rayos del juicio. El collar que disminuye el tiempo del rayo del juicio. Vale. Pues ya estaría. A ver. Vamos a meterle un rayo por el culo a alguien. Fly, Ambrosia. Fly, Ambrosia. Vaya. Oh. Be safe. En la polla. Además está muy guapo, tío. ¡20 guiles! No me lo puedo creer. Pasa que tiene más cooldown, yo creo, esto, ¿eh? Lo que pasa es que no he visto el daño, tío, que ha hecho. ¿Vosotros habéis visto el daño? Yo no. ¿Qué es eso? ¿Qué brilla allí? Mira, aquí lo vamos a ver mejor. Bueno, señora.
Se viene. ¡Sí! Espérate un momento. He visto una de 6000, pero no ha salido la otra, creo. No. No puede ser sola. Creo que uno se lo ha fumado, ¿eh? Pero bueno. Coño, te reviento la puta cabeza. A ver, no sé, es raro, gente, rarete. Parece que golpea solamente una vez. Al final me voy a quitar todos los ultis porque son todos una puta mierda y valen muchos puntos. Ya veréis. ¿Qué es aquello? ¿Lo veis? Ah, vale, es un portal, ya de yo, tío. Rarete. El primero le dio, pero los otros es en área. A ver, imagino yo que a un boss le golpeará, pero bueno. Let's go. No, el tornado es una mierda, tío. El tornado es para bajar ímpetu, gente. Que a mí me gusta, pero no te deja ver. Te jode mucho. Gente, se vienen 20 guiles. Se viene. Venga, vamos. A ver. Pero bueno, Jill, ¿dónde aprendí a hacer eso? A ver, da a uno y al otro lo deja ahí tirado en el suelo. Pero no sé si hace daño el segundo, ¿eh? No sé si hace daño, pero me parece raro, gente, porque yo he llegado a meter hostias de 9000 con esta habilidad. Os lo prometo, lo he visto. No sé, es rarete. Al final me voy a acabar poniendo el del Fénix y a tomar por culo, ¿eh? Ya verás, gente. Verás tú que al final me acabo poniendo el del puto Fénix y le dan por saco a todo. Porque el del Fénix sí que dicen que pega mucho. A ver. Vamos a ver. Fly, Ambrosia. Fly, Ambrosia. All right. ¡Quita, coño! Necesitamos verlo en un vulnerable.
Ojo el perro, ¿eh? Le he hecho una liu. A ver, lo guay es que este es barato. Tengo pocos. Voy a buscar un bicho que tenga para meterle vulnerable. Un dragoncillo de esos. Y lo que hacemos es, cuando entre la barra vulnerable, solo le metemos el ulti y así vemos el daño exacto que haces. Yo creo que al final el que más va a pegar va a ser el Bahamut. Ya veréis. Lo que pasa es que el Bahamut tiene un problema y es que tardas mucho en hacerlo. Y te deja todo vendido ahí. Solo puedes tirarlo en vulnerable. ¿Dónde había un perro que vimos antes? Que había un perro de esos. El de Titán es un mondongo, gente. El de Titán no vale para nada. El de Titán mete... No vale por mucho. ¿No hay armas escondidas en el mapa? Sí y no. O sea, no hay armas, pero hay 10 guiles, que con eso te compras un arma muy buena. Ahí hay un bicho, gente. ¿Por qué está como azul esto? Ah, porque es acásico de esto. Coño. Vale, vamos a ver. Le vamos a sacar primero esto. Se viene. Vale. Vamos a ver, gente. No, no le pegues, no le pegues. Yo creo que le ha metido una puta mierda, como 5.000 o 6.000. 8.000. Eres un cachondo. Eres un cachondo, Bengal. Qué grande. No pasa nada, me sirve para hacer pruebas. Ya está, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Ya vale, estaros quietas. Eres un cachondo, Bengal. Let's go. Waken wins! Ogle, kill! Buena. Mírale. Está muy bien diseñado esto.
Vale, vamos a ver. Se viene, cabrón. A ver, gente. Creo que le ha dado los dos. Titan! Son dos, gente. Lo que pasa es que a veces no te sale el número, porque se queda cuajado. Pero yo creo que le ha dado los dos, porque he visto uno caer, no he visto el número, y el segundo sí he visto el número. Hombre, es mejor el rayo que el otro, ¿eh? Y encima tenemos el collar. ¿Cómo que iguales, cabrones? Si ha hecho mucho más este. ¡Grande! Venga, tu puta madre, cabrón. Espera, voy a por el Bahamut y ya hacemos la prueba definitiva, ya que estamos. Ya que nos está este... Si lo está haciendo por nosotros, el Bengal. Lo hace por nosotros, gente. ¿En serio? Farewell. Vale. Última prueba, definitiva, ¿eh? Gente, se acabaron las tonterías. Nos tenemos que quedar con uno. Bahamut. Bahamut. Lo que pasa es que el del Bahamut, recordad que solo voy a poder usar cuando tenga el vulnerable. Es que no hay otra. O sea, es lo malo de este ulti. ¿Dónde es? Aquí. Titán es una mierda. Titán es bueno para los parries, para esto no. ¡Hola! ¿Te mataré algún día, bro? ¿Tú qué crees? ¿Qué haces? ¿Quieres matarme o qué? Vale, vamos allá. ¡Apunta, cabrón! A ver, daño hace, ¿eh? Vale. Pero el tiempo que se pega ahí el cabronazo es el que más daño hace. Gente, es el que más daño hace. Tiene lógica también un poco, ¿eh? Nada, me quedaré con este. De momento me voy a quedar con este. Bueno, ¿te mueres ya o qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, coño, digo, no tengo puesto el parry. ¿Cómo coño le voy a hacer parry? ¿Normal? Toma, toma. En la boca, bobo. ¡El ataque paloma! Vale, ya. Ya lo has matado. Además, este tiene una cosa buena, y es que tiene menos cooldown que los otros, ¿eh? Nada, me quedo con este. Me quedo con este. Decidido. Venga, vámonos, gente. Voy a quitarme el collar, porque este ya no me vale. Y me voy a poner el de ráfagas telúrica. Este, gancho petro y ráfagas telúrica. Me pongo el del pirobarrido, pero estos son 10-10. Uso más el pirobarrido, yo creo, pero bueno, ¿qué más da? Si tampoco va a hacer mucha diferencia. Vale. Vámonos, chicos, que hay que continuar la historia. Me voy a quedar con el del Bahamut, finalmente. Vamos a ayudar a Marta, luego hay que ayudar al otro tonto, y luego imagino que seguirá la historia.
No, si no está mal, de daño Además creo que el Bahamut es mejor porque tiene menos cooldown que los otros. O por lo menos eso he notado. Se regenera antes. También es verdad que solo lo podemos usar cuando mete vulnerable. Entonces, bueno. And you, Clive. Jill? Otto said he'd been attacked by a Kashik. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? That we join the fight? I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Let the men know you've come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. We're on our way. Batalla por la fonda, vamos. Después de hacer esto y el siguiente, hay que ir a la base, gente, a la guarida, coger todos los puntos de renombre que nos ha dado, matar todos los bichos y comprar todo lo que nos den, a ver qué tal está. Y luego también habrá que ver el herrero, porque yo creo que el herrero nos va a dar cosas nuevas. Y luego ya, pues nada, misión principal y para adelante. Pues el juego dura más de lo que yo pensaba, ¿eh? Decía la gente que 35 horas, yo creo que me está durando mucho más, ¿eh? Me va a durar más de 35 seguro, vaya. A ver, también decían que completarlo todo son 70 horas. Pero yo no estoy haciéndolo todo, por eso lo digo. ¿Cuándo te queda? No lo sé, a lo mejor 10 horas, 12 horas, 15 horas, por ahí debe andar. Vamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Bichos! A ver, ponemos en fila. Worth it, cabrón. ¿Cómo? No, y se ponen en fila, el ulti es la hostia, claro. Si se ponen en fila, el ulti es Dios. These men don't have the look of hired swords. En Eva me está haciendo bullying. No me deja entrar en tu link porque es porque soy latino. No lo sé. Muchas gracias, Spiritual Cost. Muchas gracias. No lo sé. Igual está caída la página o algo. Que no me he echado crema hoy en el tatuaje. Me he olvidado. ¿Cómo será el ulti de Odín? Tiene pinta que va a ser un espadazo, la hostia de guapo. En plan de energía oscura o algo así. Molaría mucho que fuese un espadazo así. Y se llevase todo por delante. Supuestamente corta el espacio-tiempo el sablazo de Odín. Molaría, ¿eh? Molaría que corte el espacio-tiempo y te haga volver al pasado. Y vuelvas a enamorarte de ella, que te rompió el corazón. Para volver a romperte el corazón. Martha, trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashic snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here.
If any can still fight, send them to the lift. I will. Es un evento canon. Safe now. Vale, vamos. Ayuda a Sir Wade. Wade está allí. Vamos. My brothers. Mad dogs. Ojo la música esta, ¿no? Tamborcito ahí a tope. Si vuelvo al pasado, gente, yo tengo muy claro lo que haría, ¿eh? Ni mujeres, ni hostia puta, ni ella, ni nada de nada. Invierto en Bitcoin, a tomar por culo todo. Squire, I need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir. No, NFT no, Bitcoin. So, Wade. Lord Rossfield. If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! ¡Ah! Una tortuga chunga. Con sida. We need to get the injured to safety. Do you think we can hold them off? We can certainly try. Are you with us, Sir Wade? Always. Then let's do our duty. Chicos, en fila. Abrid la boca, que va. A la tortuga no hago ni mierdas, tú. Pero el Harry se la ha fumado. ¿Pero qué es esto? Ah, vale, te rompe la defensa. No tiene sentido. Dios, 52.000, Cuidado, Con todos, claro, lo que le he metido, ¿no? Bueno, cuando supere los 4 millones de Ifrit que le metió una hostia de 4 o 5 millones al Bahamut o al Titán, no me acuerdo cuál fue, pero hizo, toma, 4 millones con mi rabo. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Like any shield worthy of the name. I see you're all in one piece. Martha! Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down Eastpool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Feel like finishing the job. Always. Todavía te quedan fuerza, le pregunta a Jill, pero si no ha hecho nada. We'll make for Eastpool. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Grande, Jill. Que le quedan fuerzas todavía. Bueno, pues venga, otra más. Vamos. Mamma mía, tú. Una tercera oleada, venga. Y luego hay que ir a ayudar a la dama, ¿sabes? No te lo pierdas.
mad dogs. My brothers. No, a Aladdin le hemos ayudado ya. A Aladdin ya le hemos ayudado. Estamos ayudando a Marta. Luego hay que ayudar a la tía esta de... A la de que llevaba el prostíbulo este. A ver. ¡Uy! Se ponen en fila, gente. Se viene. Se viene. Rico, cabrón. We have to slow them down. Martha and the others won't be ready. ¡No! ¡Chocobos malignos! Mete esta hostia, loco. Es increíble. Mete mucho, ¿eh? El puñetazo. Vaya. Por suerte tengo algo aquí para ellos. Apologies, my lord. Did I miss anything? Only the first round, so wait. Shall we? Hijo de puta, se ha ido. Mierda. Parece que para el tiempo, ¿verdad? El ulti este. Es que lo para. Lo para. Lo para, tío. Eso en realidad mola. No lo para, pero lo ralentiza. Vale. Y tú a mí, Rebe. Te paro. Te la paré de pecho colorado. No. I think that was the last of them. Nah, eso es bueno, porque el vulnerable no le dura tanto. Bueno, ya hemos ayudado a este. Por Dios, dejadme ya en paz. Soltadme del brazo, Final Fantasy. Suéltame del brazo, Yoshi. Tengo hambre, tío. Y son las 6 de la tarde todavía. Vamos. ¿Cuándo nos queda para la cena? Voy a hacer una precena, venga ahora. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready.
The inn here affords a good view of the land and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay. Hay que alimentarse, gente, que si no uno no crece. Vale. Bufanda de los guardianes de la llama. Puede verse en el camarote de Clive. Bueno, un adorno nos han dado. Sí, lo estoy subiendo a YouTube, no os preocupéis. Hay varios capítulos ya. ¿Qué cojones es eso? Me sale que un tío llamado Tayman ha hecho un chat del hype con uno con 20 euros y me ha puesto el daño que ha hecho el primer nuke y el segundo. Del ¿what? ¿Eso es nuevo? La gente hace chat del hype. ¿Qué es eso? Un mensaje pagado. ¿What? La gente paga y ves un mensaje, pero no entiendo si podéis poner mensajes gratis. Se parece a lo de YouTube. My Lord Marquis, might you take me as your squire? I would learn the duties of a shield para flexear. from the finest. Bueno. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I'm a shield no No longer. salta más, pues ni me he enterado. Lo acabo de ver ahora, que me sale aquí todos los eventos que van ocurriendo. Muchas gracias, chicos, por los ojos. Vale. My Aunt Hannah once told me Para que os haga casito, ¿no? defined by his title, but what he Muchas does gracias, in Krengi, its name. por el añito, tío. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning Ah, no se ha little quedado honor fijado in durante so X doing. tiempo. A ver, que alguien lo haga, que quiero I would verlo. sooner serve under an honorable outlaw than an No broma, quiero unworthy verlo. ¿Cuánto es el mínimo? Not Tirad that uno de so 20 weighed, céntimos o and the algo. other guardians are, I mean to say that, the... It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire. Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. 1,20 son 30 segundos. Vaya puta mierda. Know that I'll show you as much leniency as your Por uncle 6 showed euros, me. 2,30. I would not have it any Hostia, other- pero escúchame. Tú imagínate. Me meto al stream de Canecro. Y le digo... Necro, puto viejo de mierda. Y pago el máximo posible. ¿Se queda ahí 30 minutos? Worth it, cabrón. Para haters está guay. 605 horas. 600 euritos, 5 horas. Para llamarle viejo de mierda. Worth it, cabrón. Vale, a ver. Me estoy calentando algo para comer. Porque es que me he levantado a las 3 de la tarde. Bueno, a las 3 de la tarde, a la 1 y pico. Y claro, he desayunado, no he comido. Y tengo un hambre ahora que mondongos, ¿eh? Bueno, gente, hay que ayudar a la señora esta que estaba aquí dentro. Y con esto acabamos. Imagino yo que se pondrá el juego interesante, ¿no? Four left for more on the captain's orders. I can't do it. Esta era la mujer esta que tenía el prostíbulo y que una de sus putitas murió. Perdón, damas de compañía. My lord, milady. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Like a Kashik, but different. They've taken so many. I've lost count. Besitos. Akashic, but different. Y ahí se queda eso, besitos. ¿Y te lo puedo borrar? A ver, a ver, a ver. Oh, no. She went to the garrison to ask what they were Pum, planning on baneado. doing about all this. A tomar por culo el mensaje. Then we'll look for her there. Vaya mierda. Vaya puta basura. No uséis eso, por Dios, gente. No uséis esa mierda, si lo puedo banear. Si me insultáis, lo puedo banear. Y me habéis pagado encima. O sea, es un mondongo eso. Eso es para fanboys de estos típicos de... Rubius, te quiero, ¿sabes? Niños de 16 años que le roban la tarjeta al padre.
Vaya puta basura, tú. Lo sigo viendo, yo no lo veo. Yo lo he baneado. O sea, yo veo el color del mensaje, pero no el mensaje. ¡Amurán! ¿Qué pedazo de tetas tienes? ¡Te quiero! Y ha pagado el tío 20 euros, ¿sabes? Y Amurán, sí, gracias. Y el otro, creo que se ha enamorado de mí. Así me imagino a la gente que ve a Amurán, os lo juro. Voy a donarle otros 20 euros, que igual la conquisto. And protect them I shall, because they are my charges and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered, or take it up and do what is right. Voy a por eso, tú, que se me quema. She speaks the truth, you know. This is it. It's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. I'll have a word with him. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like you to consider my needs. What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them. Sándwich ligerito de tortilla. Pequeñito, no muy grande que... It's hard to know what to believe these days. We'll talk to the survivors. Pequeñito. Ligerito. Qué hambre tengo, niño. You're a pikeman, yes? What happened? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading. Es pequeño. Llevará 6 huevos, si see acaso. if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. My family. It's all right. Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, they came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then they were just gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed Moor when... Where's my Joseph? It's all right. Just rest now. At least we have an idea of where the thralls might be now. We should head for more. Vale, y ese tío está... Hostia, toma por culo. Espérate. ¿Puedo salir por algún lado? Por aquí, ¿no? Está lejillos esto, ¿eh? A ver. Come on. ¡Ojo! 5 guiles. Colmillo afilado, cabrón. Que solo tengo 470 colmillos afilados. ¿Estás calentando la tortilla? Hombre, claro. Aunque hay gente que le gusta mucho la tortilla fría. A mí me gusta calentita, la verdad. Bueno, tampoco me disgusta fría, ¿eh? Pero fría, en plan de que se ha enfriado después de hacerla. No fría en plan que está metida en la nevera, que eso da asco. Clive, look. No me conmigo. I see them. With me.
Should I bribe? Save your strength. Do you think there are more? There are always more. But I'd say we've done what we can for the time being. Ya, caraca. Oye, muchas gracias, carajaula, que no te he dicho nada, tío. Me fui un rato y ahora Clive es Goku. Bueno, lleva siendo Goku desde ayer, creo. Se fusionó con Vegeta ayer. You have the town's thanks. Don't thank us yet. ¿Qué harías sin Jill? There will be more. Pues todo y más rápido, creo. Many more. And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, milady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts. For now, at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless motives, I'll admit. Whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. And the people I love include the ones standing before me. Handsome and chivalrous. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Milady. My lady. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one. And that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. A chuparla, vámonos. Lo quiero tomar por culo. Creo que eran 2000, ¿no? Para mejorar el ulti. Lo del límite. Me queda poco. For now, at least. Let's go and put Otto's mind at rest. Vale, vamos. Por fin, loco, por fin me dejan en paz. A ver, debería continuar ahora la historia, gente. Que muchas gracias, Javi. ¿Qué separa a los humanos de los monos? El estrecho de Gibraltar. Bien. Esperando que llegue el mes que viene ya para ver qué chiste me pones el mes que viene. Te lo juro, o sea, estoy esperando ya. Que sea 25 de julio. Did you see
Necesito. I need it. Was wondering when you turn up. Tenemos que coger esto, el herrero y comprar las mierdas, ¿vale? How is it you always manage to arrive at just the right moment? Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? Let's see. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the colour of a kick in the kidneys 2 days on. So... Right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's not the time to second-guess yourself. Now's the time to visit the infirmary. Se ha despertado Joshua. Thank you, Otter. Joshua. Pero, ¿que Joshua que lleva durmiendo desde ayer? ¿Este señor qué es? ¿Andaluz o qué? So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. La verdad es que es una locura, la cinemática esa, de Dion y su padre. Had I but reached out to him soon, es cine, cabrón. Warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima? Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, 'twas not death who came for me, but another. ¿Quién? And it was while in my rescuer's care, I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. Y él puede usar todos. Only ice. 8 wardens for 8. ¿Veis? 8 dominantes para 8 elementos. Lo ha vuelto a decir, gente. Falta uno. Hay 2 de fuego, pero falta uno. No hemos visto los 8 elementos todavía. Elements. But you, Clive. You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind? Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost.
We must find the means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Joshua. Clive, it's Gav. There's an army of Akashic at the gates of Canver. Va a haber un momento en el que va a tener que decirle Clive, tú, saca el Artema ese, que le voy a reventar. O si no, se muere. Well, what's the short of it? Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The City Guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. Hostias. We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, Bed is where you should be bound. You don't think I told him the exact same thing? Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But, thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separate. Musicote, se viene. All right, we travel together. Clive. If he stays close to me, he'll be fine. Thank you, brother. I'll look after him. Vale, a ver, gente, antes de irnos, las mierdas estas. Vale, hay uno más. C, vaya mierda, ¿no? Manada, al sur de Tabor. Esto es una mierda. Lo haré luego cuando haya más. Luego, esto. How may I help you today, Clive? Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Tenemos 2 meteoritos, vaya mierda. Y el medallón del prior. Vale, y lo último va a ser esto, 850. No nos queda nada, ¿eh? Imagino que habrá más cosas. A ver el medallón. Vale, ahí es donde hay que ir, ¿no? Ahora vamos. Incrementa el efecto de las ultrapociones en 25%. Vaya pedazo de mierda. Anda, vete a tomar por culo. Vale, ahora nos queda entregar la secundaria aquí detrás e ir al herrero. Madre mía. A curarte con las putas potis. Justo lo que necesitas. Literalmente no he usado una poti en todo el juego. Prácticamente, tío. Vaya mondongo, loco. A ver, el pavo este, que le habíamos hecho una misión. Y esto era acabarla ya. Lo de matar al rey Boom era de él. How's that hunt for the bomb ash going? Sí. I have it here. Ceniza de Boom. Bom, bom, bom. That's the stuff. And plenty of it too. Enough to keep the Olympic bubbling away for a good old while. You're a gent, Sid. Let nothing say otherwise. Right then, let's get this contraption up and running. A ver, esto nos dará algo, ¿no? Porque siempre las misiones estas siempre están bien y nos suelen dar algo tocho. A ver, el alambique, tú, míralo. There we have it. The Telemon Alembic.
And it works just like the chief said it would. Very impressive. Says the man who cut down a burning boulder. Speaking of which, I still haven't returned the favor. There's no need. The good it will do for the hideaway is reward enough. Don't be silly. Why don't you let me take a look at that bag of yours? The one you keep your potions in. Que le enseñe el morral, dice. Jankulowski, muchas gracias. ¿Quieres el morral? Well, we happen to have isolated a substance in our test run of the Alembic that I reckon will make even the toughest lever supple as anything. Thought we might use it to breathe new life into old boots and the like. Save the hideaway a few gil. Ah, I reckon if we slap a bit on your bag, it'll loosen it up enough for you to squeeze in a bottle or two more. Well, it can't hurt to try, I suppose. That's the spirit. Leave it with me. I'll only be a mo. Well, what do you reckon? It certainly feels more flexible. Right? Told you. Thank you. Más poti, gente, qué bien. I think. Qué bien me viene. No. Thank you. Me viene de puta madre, la verdad. For supporting Mid and the rest of us in our endeavors. Without you, we'd never have been able to discover wonders like Muchas that. gracias, Gemini. Bienvenido. Muchas gracias, Silaren, tío. ¿Qué tal? I'm telling you, there's plenty more where that came from. Pues muy bien, gente. Más pociones. Para que las use. Para que me las meta por el culo. Oye, me han dado 40 de eso. Creo que ya puedo usar el morral flexible. Incrementa la capacidad de inventario de los objetos consumibles. ¡Qué bien! Ahora puedo llevar más objetos para no usarlos. ¡Yuhu! Que sí, que ha subido las pociones a 25. Venga, déjame ya en paz. ¡Vámonos! Se viene historia ya por fin. ¡Por fin! Me da a mí que hoy no nos pasamos el final ni de coña, gente. Nos vamos a quedar cerca del final y mañana tendremos que finiquitarlo. Welcome to the Patron's Whisper. Is everything we've received Míralo, and everything gente. promised? Ponía 800 la siguiente y ha pasado de repente a 900. Y han salido los de 905. Mira, 1500 puntos de habilidad. Flipa. Me han baneado de la beta del Tarisland por decirle a los devs esto. El combate de este MMO es una basura de hace 20 años. Esos ataques en área con una barra en el suelo indicando que el jugador por dónde ir al ataque es la mayor basura que he visto en MMO. Pero si no ha salido la beta del Tarisland, ¿cómo te han baneado? Talismán de superación, vale. Come again. I may have more for you. Voy al herrero. Tú curas siempre con la habilidad del personaje. Si yo no me estoy curando, gente. Bueno, me tiro el límite ese y con eso te curas, porque tienes un límite, pero... Vale, martillo negro. A mí me han mandado esta mañana la beta del Tarisland en el correo. No jodas. Hostia, Lucitor, gente, mirad. Me la hago. Let's go, cabrón. Vale, mejorar. Voy a ver si me puedo fabricar ya esto. Míralo, aquí está, ya puedo. El tema es, ¿me renta? Supongo que sí. Brazalete mata dragones. Vale, mira, el oricalco que nos soltó el dragón es esto, gente. Es este ítem. Vale, mejorar. Hostias, que no se pueden mejorar los épicos eso. A ver la espada. Hostia, qué guapa, mola. Me gusta, me gusta. Vale, y tenemos ya también brazalete de matar dragones. Vale, vale, vale. Pues a mí no me ha llegado ninguna beta ni nada de nada. Venga, vámonos, chicos. Al lío.
Mañana es, ¿no? No, pasado mañana, ¿no? ¿Es la beta? Del Tarislatsu. Vale, bueno, a ver si me llega. Y si no me llega, pues no pasa nada. Sirvientes entre las sombras. It's like a dream. The four of us out walking on the street. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. Yote is a fine scout. If Candle was attacked, she will already have begun gathering information. Tabor isn't far. We should pick up the pace. We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it, the Echoes have a will of their own. Coño. Vamos. Con 300 puntillos más me podré poner el segundo límite. La segunda barra de límite. La cuarta barra de límite, quiero decir. Strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. Lo que caza pájaros esto, niño. Mamá. Vaya escopeta. Mira a ese señor pidiendo ayuda dándote una secundaria. Adiós. Uy, sangre. Another ether flood. They're everywhere now. We can't go around it. Then we'll just have to be careful. Company. We're nearly there. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. Pues ya eres Elvis, tío, por el mensaje. Espero que te gustase mi Warwick. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Vamos allá. El Bahamut es de luz, gente. No es no es rayo como otros.
My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima. Einherjar es nórdico, sí. Es un rango que se le daba a los soldados vikingos. Lo sé porque yo tengo un personaje en un MMO que se llama Einherjar. For Canva. Then it is Waloed knights who besiege the cities. What is left of them, yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Mientras tanto... Agora. Ciudades libres de Camber. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? Distinguished members of the council. Lo que te cuento. Forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. No, una polla. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them and see our Ole tu guests in the polla. dungeons. Llama a los guardias para matar a un dominante, ¿sabes?
Enough. Hostias. A tomar por culo. Llama más guardias, mira a ver si... Pathetic creatures. Pues ya hace contador. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. La chica sigue en la ciudad. ¿Qué chica, gente? Consciousness to which Mythos Conciencia a la que Mythos se encuentra ligado y atraído. and inexorably Será drawn. Myth, ¿no? Midgar. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you. La chica que vendía pociones. Pero ¿qué tiene que ver con la conciencia? O sea, se supone que lo que está haciendo este tío es cortar todos los hilos de Mythos con toda la gente, ¿no? Con todas sus conciencias, con no sé qué, para quitarle todas las emociones, no sé cuánto. La chica con la que tiene un... Con la que tiene una emoción es Myth, ¿no? Porque Jill lo dudo. How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years. Básicamente porque es la hija de Cid. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. Voy a tener que ir a por un cafelito, yo creo, ¿eh? Me estoy quedando medio cuajado. By the flames. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant. Eso estaba en la cámara sacra. Y en la otra sitio también estaba. El dibujo I ese. believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Umielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. Claro, soy el guardia ducal, cabrón. If that is your wish, your grace. Se hace snack. But please be Oh, safe. If aught were to befall you, You have my word. Si algo se ocurriera, dice. El niño está más muerto que Cid. A ver, puede ser que se salve, pero... Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote.
Let's find our friends. Jill es el personaje más aburrido, soso y mojón de la historia de los Final Fantasy, loco. Qué personaje, Dios mío de mi vida. It's plain she cares. Vale. For you very deeply. And I her, which is why I had to let her go. Cyril. How fares the search? Te tienes espías en todos lados, tío. Your Grace, my report shall be with you ere long. Voy a calentarme un café, gente, me estoy muriendo de sueño. Ah, yes. Yotei is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Pray accept this token. Y dale con las insignias de los huevos, loco. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. Otro ping, literal, ¿eh? Nothing further. No. You are dismissed. Chicos, después de este final, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Pasarnos el 15. Se viene. The Canva, then. We'll talk about this later. Y luego el 13. Cyril seemed very... Que los tengo pendientes. You certainly keep strange bedfellows. Vamos a hundir mi carrera como streamer en 2 semanas. The free cities under sea. Ay, no llega, hay un límite. Let us be rid of them. Que voy a coger el café, dame un segundo. Es que estoy como sobadísimo, tío. Me pasó el otro día lo mismo. Cuando hago stream de 12 o 13 horas al día siguiente estoy como un poco... ¿sabes? Pero claro, el otro día me fui y descansé. Pero hoy no me voy a ir. Hoy no me voy yo de aquí ni de coña. Ya estoy, perdón. Que es que ya he aprovechado de ir al baño. He sacado a las perras que estaban ahí en el patio. Ya estoy. Ay, venga, va. Vamos al lío. Se viene.
¡Caruda! Clive. Smoke. Is the city fallen? Por fin algo de acción, no me lo creo. ¿Se viene? Mira, la bandera de las Islas Canarias. ¡Let's go! Hemos llegado a Tenerife. The free men are still holding their own, then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. Vamos allá. Ahora sí que sí, gente. Pues cuando sale la misión ahí con la espada, significa que ceputo viene, cabrón. Ciudades libres de Gran Canaria. Vamos para allá. Hostias. ¿Cómo está esto? Sounds like thunder. You're late. We're starting to think you'd stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. Good to see you. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive Se parece told me más a la all about madre. you. Or even listening most of the time. Name's Midadol, but everyone calls me Mid. Midadol. Pensaba que era Mid de Midgar. Fíjate. ¿Qué haces? Midadol. Es un medicamento. Tú, pásame el Midadol, que me duele el culo. My boy. Claro, el tío no lo había visto todavía. Uncle Byron. It's really you. I never thought I'd see the day. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, El eerie tío mola, blue eh. glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the Horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose?
We split into two parties. I will make for the Merchants District, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. ¡Hostia! Y la Jill se va con este. Se va a cagar. Understood. Va a tener problemas esta partida. Equilibra un poco, equilibra un poco. Equilibra un poco que la estás liando. Mid, is she fit to sail? Como el perro vaya con ellos, F. The Mithril engine could probably do with a few more tweaks. Tan riperino. Work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway. Como el perro vaya conmigo, quiero decir. You leave that to me. El perro tiene que ir con ellos. Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe! Shall we then? And you keep Clive safe. Han muerto, gente. Ya está, spoiler. Both of you. El perro viene conmigo y ellos dos van por otro. Madre. F. Ir preparando las tumbas porque Jill y estos han muerto, ya te lo digo. Humo y van a salir unos soldados de nivel 13 y están muertos ya. Let's find those survivors. They don't stand a chance against those things. Limpito el puente, cabrón. Puedes dejarme, cabrón. ¡Ojo! 40. 2000, gente. Sí. Venga, límite al máximo. Yo creo que ya está más o menos la build casi hecha. No sé si me pondría alguna cosa más. Bueno, en realidad yo creo que nos van a dar más elementos, ¿verdad? O sea, aquí caben más elementos. Otra cosa es que nos estén baiteando. Pero aquí caben un par de elementos más. Deberían darnos a Shiva y a Odín. Okay. ¡Qué rico, tú! Te se ha cargado 4,
Oye, ¿500 me ha dado esta pelea? ¿Casi 600? ¿Qué cojones? A ver si a partir de ahora te empiezan a dar un montón. Falta que use el equipo definitivo del parry. ¿Cómo que el equipo definitivo del parry? ¿A qué te refieres? Equipo definitivo, pero hay un equipo de para las parries. O sea, no entiendo. Vale, vamos. Llevo los collares de las habilidades del parry. Pero solo dan daño, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¿Habéis visto eso? Me quedé donde Ifrit mata al Fénix. ¿Que me perdí algo? Pues nada. Realmente no, relleno. Donde Ifrit mata al Fénix. Joder, estás perdiendo el juego, cabrón. Pensaba que decía Bahamut. Ha subido mucho la experiencia que me dan, de repente. Se nota que ahora te quieren dar experiencia de habilidad para que vayas metiéndote mierda por el culo. ¿Los compañeros hacen algo más aparte de atacar? Si eres el perro, sí. Si eres Jill, no. De hecho, si eres Jill, ni ataca. O sea, te acompaña y dice de vez en cuando. Y lo observa.
¿Qué? ¿Qué cojones? This is the puta, ¿no? Where the city's leaders gather. There may still be survivors inside. Madre mía, tú. Que casi me mata. Pero lo peor de todo no es eso, es que me he cubierto. Imagínate si llego a cubrirme. Aliento fulgurante. ¿Ese cuál era, gente? ¿Aliento fulgurante? Aliento fulgurante. Gigafulgor. Aliento. Ah, esto es una mierda de estos. Le bajamos. Where are they? These creatures. Does Ultima's reach extend this far? What the hell is going on here? You're finished. It's over. Farewell. Where is your master? What does he want? ¿Qué más? You've caused Vaya. quite the commotion. But then I would expect no less from you. Y manda al mongo este. A por mí. You again. Pobrecito. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt. And now you're here. With an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rosfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city.
You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. I am Sleipnir of House Harvard, and you will yield. Or not. As long as you don't hold back. Sleipnir se llama, gente. ¿Sabéis qué es Sleipnir, no? Tiene sentido. Él sirve a Odín. You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame? What now? A gift from my liege lord's armory. Gungnir, la lanza de Odín. Todo se llama como cosas de Odín. Sleipnir, que es el caballo, la lanza. ¡Hostias!
boy! Fire and flame! No me jodas. Pensaba que estaba lejos. Venga, a chuparla. Para arriba, Sion. ¡Bum! Uf. Hijo puta este, Insignia ensangrentada. The vessel is strong. Está guapa, My liege. Venga, Real. Vuelve al LOL. Ya está fedeando, bobo. Clive! You're all right. As are you, I see. ¿Y estos dos cómo han llegado aquí? Y imagino que porque su camino estaba sin enemigos, ¿no? I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Well, you did what you could. I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope. ¡Hostias! La espada de Odín. ¡Hostias! Leaving so soon, Mythos? It's the king. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. Ya es feo, cabrón. Uf, este le sabe, Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Joder. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. Va a sacar su espada. Try it.
Te estás haciendo un poco el ridículo. Déjame que juegue yo, anda. You are as weak as all the rest. Joshua! Sí, Jill. Sí, ponte en medio. Bueno, o sea. A ver, venga. El enemigo está allí. Casi nos mata, tú. Oi! Oi! This way! Hurry! Me parece a mí que está palma, ¿eh? And they use it as a crutch. Such a waste. Si es que ni la ha esquivado. Mira el barco. Este va a ser el barco nuevo ese que nos han hecho, ¿no? Bueno, dirá Clive, bueno, ha muerto Jill, pero tenemos barco nuevo. Will he be all right? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the Más rest útil is es. up to him. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a Oye, piece. muy bien el perro. Muy bien el perro durmiendo. Ahí. Cuando se supone que el perro es el defensor de Jill. De la reina Shiva. Y el perro está ahí. Menos mal. Ha muerto la puta pesada de mierda esta. Lo estáis viendo, ¿no? All right. And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. El Barnabas ese está roto, ¿eh? But he made certain the wounds were not fatal. A ver cómo hace un upgrade. Un upgrade de poder ahora el Clive para poder hacer algo. Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gil into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You got mad or something? I wouldn't go that far. Ojo. Clive! You're awake, my boy. Oh. My boy. All I want to do is help. ¿Dónde está The Jill? world won't save itself. A ver cuánto tarda en preguntarlo. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. Behind here, I wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. ¿Quién te ha preguntado? What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. No pasa nada. Jill is fine. Sí, sí.
the ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. Hay que ir a buscarla. ¿Dónde está el cadáver? Para absorber el poder del hielo, gente. We must pursue the Black Galleon. Dice Joe que will sí, be with the digo. king. I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But you have an idea. Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Cositas. Vaya paliza nos ha metido el Odín, tú. Mamá. Vaya paliza. A ver, me ha pillado cansado, ¿eh? Venía de pelearme con el otro. Las cosas como son. Right. Gav said that Otto might know something. Cole said it was an army of a cash. How are we supposed to do our duty when the hills are Clive? But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right. But it's a long story. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Muchas gracias, ballenita. As for these writings, Muchas I'm gracias, Stick, sorry tío. to say, Clive, but if you had those, you'd be Ahora vemos todo lo que tiene la Sitting ciudad. under a pile of rubble. I know. But we Qué were grande, able tú. to Con el save tier a 3, few el bits cabrón. and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. Tú, qué paliza nos ha metido el puto Odín, he flipado, eh. Items, we go to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. De tal palo, tal astilla. A ver, si hay algo. Vale. Hay dos, gente. Un chocobo y unos perros. ¿Queréis que vaya por ellos ya? Sería en el sur de Tarbol de Almequia y la Hoz de Almequia. Los dos. Son C y A. Bueno, el de A puede ser chunguillo. Pasa que matar un puto chocobo no me jodas, tú. Vale, a ver. ¿Me deja ir ya? Sí. Vamos a la herrería. If it's knowledge you seek. What's that for you, dear? Hoja rúnica mejorada. Espera. Que hay una hoja ahí mejor que la mía. Seguramente me la venda esta tía. Esto es un poco absurdo, ¿eh? Esto. Simplemente te ahorras un poco de dinero si haces esto. Comprar la hoja y luego la mejoras tú ahí, ¿sabes? Es un poco random que la hagan así, pero bueno, no sé. Cosas raras. Cinturón rúnico y argollas rúnicas. Y ahora lo fabrico, no, lo mejoro en vez de fabricarlo. Si lo fabricas te vale más. Es un poco una estupidez muy grande, pero bueno. Ahora aquí le metemos hoja rúnica mejorada y superior. Casi 300 de poder ya, ¿eh? Y cinturón rúnico mejorado. Y argollas rúnicas mejoradas. ¿Por qué no he podido mejorar este? Hostia, me falta meteorito y bigote de bengal. Me cago en la puta. Gente. Bigote de bengal no me lo va a vender esta tía, ¿verdad? Eso es matando a los leones esos. Still alive, are ya? If you're gonna buy some, be quick about it. El meteorito tiene ella. Pero claro, si no tengo bigote.
Hostias, habría que matar a... Vale, da igual. A ver la espada. Hostia, qué guapa la espada esta, tú. Cómo me mola, Mirad el filo. Y el mango. Está guapo, ¿y cómo acaba? Está chula, Mola. Es muy tonto los armas de accesorios. Sí, está muy mal planteado. Muy simple, demasiado. Vale, ¿dónde era, gente? A ver. Dalmequia. Estela de titán hay aquí. La hoz, creo que ponía. La hoz está aquí. Un tenedor. ¿La hoz y la otra? Espérate, vamos a verlo. Y si me encuentro con un tigre de bengal de eso, lo mato también. Está preocupado por Jill, el Clive. Está ahí en plan, bueno, vamos a ver cuánto tiempo, un ratito para ir a por Jill. Que hoy tengo que desayunar temprano. Tengo que ir a matar unos monstruos. Luego ir al gimnasio un ratito. Luego igual me doy un paseo con mi hermano por la playa. Y ya si eso, pues rescato a Jill luego, ¿no? Vale, la hoz y el sur de Tabor. Tabor, sur. Tiene que ser esto. Vamos. The free cities under sea. A ver, es justo por aquí a la izquierda a lo mejor. Vamos a probar. No tiene pinta que sea aquí, ¿no? Sí, sí va a ser aquí, sí. Pues se ha bajado del... ¡Manada! You're on my side, Total. Pero bueno. Mierda, estaba lejos. Nice try. Farewell. Vale. Y el otro hemos dicho en la hoz. Hostia. Tenemos el último punto ya casi, ¿eh? Ah, no, no, ya lo teníamos todo. Entonces, ¿para qué queremos 2000 ahora?
Bueno, ahora vemos dónde los metemos, los puntos esos. La hoz, tiene que ser ahí. Joder, quiero volver a matar un S, coño. El Atlas ese me gustó mucho. El dragón está bien, pero me gustó más el Atlas. Era más complicadete con los one shots que te hacía de espada. ¿Se vienen los de Aquiles? ¡Sí! Como le leo la mente, al gilipollas que puso el tío Aquiles ahí, ¿Eso es un bengal? Pantera. Y encima republicana. Vete a tomar por culo. Y hay un puto mosquito aquí. No, la pantera republicana no nos da bigotes. Tenemos que buscar un bengal comunista para el bigote, gente. Vale, es por la hoz. Es que no sé si la hoz es esto o esto de aquí. Supongo que yo qué sé. Bueno, no sé. Don't get surrounded. Creo que va a ser el hueco ese, en el medio. ¡Ah, míralo! Es ese. ¡Chocobillo! Ven aquí. ¿Por qué un chocobo tan peligroso? Hola. Si es un puto loro, loco. Cometa irisado. El verdadero pollo diablo, cabrón. ¡Ah! Me quiere matar un pollo. Pero bueno, ¿es un pollo o jugarán? Nice try. ¿El parry para qué, no? Pero el puto parry no te lo fumes, coño. ¡Quieto ahí! Puto loro de los cojones. Madre mía, tú. Pero por Dios, pollo de los huevos, ¿puedes parar? Forgive me.
sea, este pollo es el que invocó la destrucción de los dinosaurios en la Tierra, ¿no? Good girl. Fly, Ambrosia. Me ha matado un pollo, no me ha matado un pollo, me ha matado un loro. Que invoca meteoritos, o sea, no. Es el Armagedón este pollo, tú. El polloguedón. Voy a guardarme los ultis para la fase final. Porque he alucinado, macho. No holding back. Tú, hijo de puta, ven aquí. Safe. ¡Quieto ahí! Esto no lo entiendo. Se fuma los parries este bicho. ¿Ya estamos? ¿Otra vez, loco? ¡Mátalo tú! ¡Mátalo tú! ¡Mátalo tú, Torgal! ¡Que yo no puedo! ¡Esto no acaba nunca! Oye, me he confundido. A esto. Tío, no te creo. Por fin le meto uno, tío. Ya pensaba que no se lo podía hacer parry a este puto pollo de mierda. Me suda la polla, Voy a por él. Madre mía, cómo esquivamos la espalda. ¡Mamá! ¡Dios, que me revienta el pollo de mierda! Toma, puñetazo en el pecho, cabrón. Lo que pega el pollo, loco. Sus muertos. Pluma rojinegra. Poor beast. There was nothing I could do. Bueno, vámonos. La Virgen. El chocobo diablo. Pero ¿habéis visto lo que pega eso? Bueno, a ver qué me dejan coger ahora de aquí. Si he desbloqueado algo. Y vamos full historia para adelante. Desiree. Oh, I wasn't expecting you. Vale, tenemos esto, gente. Uff.
1500 puntos, chaval. En realidad tenemos un montón de puntos ahora para ponernos, ¿eh? Deberíamos de poner algo. A ver, vamos a ver qué podemos mejorar y demás historias. Porque ya tengo cosas. Claro, si nos tienes el poder de Odín o algo, estaría guay. Mirad, tenemos las barras y estas ya están mejoradas al máximo. Luego, el ulti de Odín de Bahamut, te digo, ya está también. Vamos a mejorar este golpe, el gancho Petro, que no lo tengo mejorado. No le voy a dominar, porque no hace falta dominar. Y voy a dominar también. No, esto no lo domines, solo mejorar. Mejorar, dominar no, porque es tontería, gente. Voy a dominar también. A mejorar, quiero decir esto. Un momento, gente. ¿Puedes dominar el impulso? Ah, vale, digo, claro, pero lo dominas pero no lo pones en otra mierda. Se incrementa la distancia de deslizamiento. Pues entonces lo domino. Y... la garra también. Se incrementa el alcance, vale. Ok, voy a mejorar esta garra. ¿Qué os parece si me quito esta garra y me pongo alguna habilidad tocha? Domino alguna habilidad y nos la ponemos en la garra. Es que la garra ya no la estoy usando, gente. ¿Qué nos podríamos poner? ¿Alguna de Bahamut? El fuego este. La onda letal. Esto tiene pinta de ser un mondongo. Dracosatélites. El aliento este puede estar curioso. ¿Alguno eléctrico? Este eléctrico mola un huevo, gente. La tormenta eléctrica. Este a mí me gusta un montón. Este está curioso también. Lo que pasa que, bueno, no parece muy allá. Podríamos ponernos otro ulti, pero hay que dominarlo. Voy a pillar la tormenta eléctrica. Este mola un huevo, gente. Este es muy bueno. Me gusta mucho. Tormenta eléctrica. No vamos a llevar ninguno, de ciclón, si os dais cuenta. O sea, de Garuda. Pero Garuda, lo que sí que queremos es el gancho y sobre todo el tirón. Esta está bien, me gusta. Venga, vamos. Quita el punto de la garra. ¿Qué puntos de la garra? La garra para tirar. ¿Cómo? ¿Pero por qué voy a quitar los puntos de la garra? No entiendo. If Amber and the Lazarus are gone, do you think Mid's ship will have a sight? No, yo no voy a quitar los puntos de la garra, pero que he dicho uno que quite los puntos de la garra y digo que no entiendo por qué lo hice. This looks like it's from Sid's old diary. But you'll already have read it. I'd better keep looking. La que acabas de quitar porque no usas, restablece. ¿Cómo? ¿Qué estáis hablando, gente? I know this is your hideaway. Ah, la de la garra de los... Lo he quitado. Lo he quitado ya. Sid's pipes. Eso está quitado. Mid won't be needing these. Pregunta, ¿el golpe Petro es que es el que se carga? Lo veo luego, lo sueltas en rojo. ¿No deberías soltarlo en dorado arriba? No. En rojo se suelta al máximo. Si lo sueltas en dorado lo cargas entero. Eso es una... Eso es un check que te pone la habilidad para que lo sueltes antes y juegues mejor, por así decirlo. Básicamente es un cancel sin ser cancel. Máximo daño bonificado si lo sueltas un pelín antes. Se suelta en rojo, gente. El truco no es cargarlo entero, el truco es cargarlo antes de entero. Básicamente porque así ahorras tiempo y lo bonificas al máximo. Está hecho, es básicamente una feature del juego que tienen algunos hack and slash, que es soltar en el momento exacto para hacer como un cancel
que te bonifique el daño, tal cual. Nada. Solo tienen los AR también con algunas habilidades. Si juegas mal, un Berserker, por ejemplo, le cargas todas las habilidades al máximo. Si lo juegas bien, las sueltas antes de cargarlas al máximo. ¿Por qué? Porque ganas tiempo para tirar otras habilidades, cancelas esa habilidad y sin embargo hace el máximo daño. Son cosas que están hechas básicamente para hacer el gameplay un poquito más dinámico. Y que el jugar mejor recompense el jugador. Ya está. I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. Yo creo que ahora se va a venir mucho sueño, ¿verdad? Me da a mí que sí. Cuando lo que deberíamos de hacer es ir corriendo a buscar a Jill. No porque querramos rescatar a Jill, sino porque le queremos partir la puta cara a Odín. Pero se viene, me da a mí que se viene sueño profundo, ¿eh? I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See? And you had nothing to do with this? Nope. Nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. See? All too well. All right, out of the way. Something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yes. There. How about now? You fixed it! Sid fixed it! He more than fixed it! Yeah, new music! Huh. Never heard this one before. Cierra la puerta. They started playing when I removed this. Whatever it is. Muchas gracias, Paitezeus. Well, don't look at me. Ay, Dios. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me. Estamos aquí arreglando una máquina de música y Odín está por ahí desvirgando a Jill. ¿No te da vergüenza? Clive. Indeed. Let's see if we can make some dreams come Lo que tú has tardado 30 años lo va a hacer Odín en un segundo. Just the two I was looking for. Aye. Lose a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left. Hostia, ¿verdad? Que Dion estaba en una cama durmiendo y no nos hemos enterado. Left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. ¿Y dices se ha ido? Go after him? No. We're not the prince's keepers. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed.
much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Porque tenemos cosas que hacer muy importantes, Tarja. ¿No lo entiendes? Tenemos que matar mosquitos. Tenemos que arreglar máquinas de música. O sea, tenemos cosas muy importantes que hacer, coño. Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. Hay que ir a por esos 10 guiles que hay en el desierto. Claro. No se van a coger solos. No lo entenderías. Every moment I waste here, the further the flagship sails. I have to get back. Vale. Pieza final. Ya tenemos la pieza. Lo de la radio es que tenía la pieza que le falta al barco, ¿sabes? ¿Cómo te quedas? El barco este que llevan construyendo 43 horas en la historia, estaría bien que en algún momento me lo dejen. Para poder ir yo por ahí, o yo qué sé. A navegar. I were right, Clive. My dad had it all worked out. He'd be proud of you, Mid. His writings may have helped, but this achievement is all yours. Can we catch them? The Aine is one of the largest, fastest vessels ever built. And it won't help she has the wind at her back. Any other ship would be hard-pressed to keep pace with her, let alone reel her in. But this isn't any other ship. This is the Enterprise! And the world's never seen anything like my dad's engine. It certainly hasn't. Clive, what do you know of Barnabas Tharm? Que me ha reventado el culo. Only what the bards sing. That he sailed to Ash from southern lands. That it was his mastery of the blade which won him the throne. Vaya. And that his sword, Odin's sword, can sever the very threads of creation. But don't lose any sleep over a last tilt. We'll do what we must to survive. What we must. The light! I thought this cove was meant to be hidden. Mid! Company! Eh? We'll hold them off until the ship is ready. But hurry! Bollocks! All hands! Man your stations! He visto, están haciendo lo mismo que estaban haciendo antes, pero más rápido. Everyone with me? Joder. Se está poniendo curioso esto de la invasión de Juego de Tronos, ¿eh? Here they come. La puerta la ha abierto un tío con la mano, ¿eh? Yo solo digo que no sé. O sea, quiero decir. Espérate, ponte en fila. Aquí, en la esquina. Ahí estamos. ¡Tres en raya, cabrón! How are we doing, Mid? I thought you said that ship was fast!
then! Which of you lot fancies meeting Ogre Killer next? I thought it was called Heartbreaker. Without the pay, and I'll stand if I'm going first. ¡Hijo puta! ¡Que no me deja salir! ¡Por favor, no veo! ¡Que alguien me ayude! ¡Ah! ¡Ah! Ya ha valido mucho el parry, ¿no? Farewell. Están cansaicos. Están cansaicos. Míralo, qué cansaicos están. All right, you lousy lot. Get your asses on board. She's ready to sail. You heard the captain. Vámonos, que nos vamos en el barco. Se viene, cabrón. Clive. Bueno. But I thought he was... Confounded. Then it is as I feared. ¿Cómo? Sleipnir is no man, but a creation of Odin. Me cago en la puta que parió. No, 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 tenemos que huir. Móntate en el barco y vete. Mira, mira, así, según se ponen en fila. Up for another round? Of course we are. Right, Lord Rosfield? My boy, there was a time people called me the Executioner. Always in my eyes. No matter, heads will roll. A ver, estos estarán nerfeados, supongo, ¿no? Mate, new plan. You lead, we follow. Follow? Swimming, are you? Oh, bugger me! Weigh anchor! Dice, luego te ha quedado y dice, ¿cómo? ¿Nadando? Engine's dead slow ahead! Es que no tiene sentido. Have care, my friends. 'Tis not blood that runs through an Eddie's veins. These foes will not fall. Pero si están nerfeísimos. Like oaks before a woodman's axe. Good thing I brought one. Ay, no paran de salir, tío. How long are we meant to keep this up? As long as it takes. Unless you have a restaurant here. Well, I've already killed at least 5 of the bastards. Fuck it. Let's do the lot. No me joda que no puedo torcer más. Hijo, Clive, estás cuajado.
Should we make for the ship? Not yet. Wait for my signal. Mira ese cómo corre. Aquí muere el tío, ¿eh? Hoga. Parece que no. ¿Cómo tiene el culo, el Tito? El Clive. ¿Cómo corre? ¡Fly, you fool! Agárrate con el pene de Ifrit o algo, coño. A mí te digo, el hermano es el Fénix, ¿no? Lo podía haber, no sé. El Enterprise ha logrado escapar. Cada vez me dan más puntos de habilidad, tío. Quieren que me chete. A ver, ya voy chetadísimo. Ya me digo. Tiene el poder del Fénix, gente. Tiene el gancho de Garuda. Tiene el Ifrit que pega unos saltos que se te va la olla. Tiene no sé qué. El tío salta y se engancha con la mano. Muy bien. No pasa nada. El Ingelhard, el barco de Odín será. Míralo, ahí va Jill, ¿no? What do you want? That's quite a mess you've made. And wholly unnecessary. You are my offering to Mythos. I would not see you damaged. El Enterprise. Now back to your stations! Every bell spent treading water puts another league between us and the galleon. I don't suppose Mid has a spare engine? Since you rose from the grave, my fortunes have plummeted. Are you absolutely certain of this quest of yours, Clive? The foes you face are as terrible as they are numerous. Muchas gracias por los ánimos, Tito. And they'd have us live and die on their terms, which should answer your question. Ah. Da gusto tener familiares así. Same stubborn look as your father did when he set his mind to something. On the battlefield, I am but a single axe. A deadly one, mind, but a single one nonetheless. Yet what you require is 1,000, and I believe my old friend in Brandalar can provide them. Muchas gracias, Shadow. Muchas gracias, Roquete. Take care, Clive. I have many more tales of your father's exploits to share. And I cannot very well do that if you're dead. Again. Good luck, Uncle. And may fair winds attend you. As for you, Joshua, take care.
I shall do my best, Uncle. Farewell, my nephews. When next you see me, it shall be with an army at my back. Bueno. El borracho este, ¿tú dónde va a acabar? Este acaba con los del Titán, el submarino ese. Do keep up, my boy. Well, you can't have him showing us up now, can we? We would never hear the end of it. ¿Qué hace este cuajao? Mírale. ¿De dónde vas? El tío la vara, mírale. Greek of mercy. All this. What have I done? Pues ya era Jesús. Mira, la niña de las pociones. My lord. Por fin alguien se muere y puede ser útil. Lleva todo el juego diciendo, ¿queréis una poción? ¿Queréis unas hierbas? ¿Queréis algo? Y todo el mundo le dice que no. Hasta que ha llegado este hombre y se ha muerto ahí en su puta cara. Tío, a ver qué pasa con Dion, porque yo pensaba que nos iba a acompañar, iba a molar ahí tenerlo de compi, pero me da a mí que... Y tú sin usar pociones, literal. Va a haber una pelea naval. Buah, chaval. Sería coce. There's a lot of sea between here and Waloed, but any ship heading north has to round Zemeckis and put through the Narrow. Maintain our current bearing north-northeast, and we'll catch the Black Galleon before she vanishes again. What's to prevent her from circling around Ash from the south? With these winds in those waters, it'd taken forever and a fortnight to reach Stonehere. Mid knows what she's talking about, Clive. Better than any of us lot, anyway. I say we do as she tells. Sails on the horizon. She's ours. A ver el Capitán Pescanova. Míralo, ese Dingerhard. Look alive, boys! Full ahead! And keep those furnaces fed! Do you feel that, Jill? All hands! Battle stations! Let's see what this girl can do. Se viene. Hostia, se lo se ha puesto la armadura, tú. Where one leads, so does the other follow. The bond of consciousness which joins them condemning both to the same fate. Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only. Qué guapas las armaduras del final, ¿eh? Estas y el 14 tienen unas armaduras de la hostia. Y además estas son muy parecidas a las del 14. Le sigue mucho la estética del 14. Se nota un montón. But then, Mamá, Artorias. there is naught my blade cannot sever.
Dios mío. Parte por la mitad del barco, tú. Qué guapa la cinemática esta, ¿eh? O sea, está muy bien hecho, ¿eh? Lo del barco en agua. Qué guapo, tío. It's now or never. I'll find her. Los cuajados estos. Bueno, perfecto. A ver cómo vuelves, crack. Te has dejado aquí solo y el hermano va a palmarla. ¿Acercan más enemigos? Coño. Pesado, loco. Oh, sí, esas tenemos. Vaya. Toma. Coge eso, se me ha caído. Coño ya. Oye, ¿volvéis a por mí o qué pasa aquí? A ver. ¿Dónde están? Se han pirado. Claro, por lo menos vamos a rescatar a Jill, imagino, ¿no? Lo que pasa que ya te digo yo que si Odín se ha ido en nuestro barco, que va a palmar a alguien de nuestro barco, lo sabe hasta mi madre. 100%. O sea, ahí hay gente que va a morir, ¿eh? Ahora se da cuenta. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale. A jugar al Sea of Thieves.
Su majestad lo quiere vivo, dice. Estos vienen muy motivados, ¿eh? A ver, que está bien tener metas en la vida, chavales, pero... Quieto, quieto, quieto. Necesito matar al otro. ¡Hostia puta! ¡Hostia! Que me lo llevo por delante al otro. ¿Cómo qué? ¿Pero por qué no la he hecho mal ahí? No pasa nada. Me gusta este rayo, ¿eh? Ah, mete bien. Imagino que tendré que volver y ya está. Hay algo allí. Mira, 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 que siguen peleándose tú. Vale, he salido por este, ¿no? No estoy seguro. No, es el otro. Aquí. ¡Sí, va! ¡Espabila, eh! Que me matan a mi hermano, hija de puta. Ira de la tierra. ¿Qué será la ira de la tierra? Creo que es el ulti de Titán, ¿no? Sí. Nah, un montón. ¿Qué cojones eres, tío? Hola. Me voy a cargar el barco, tú. Joder, la ha baticao.
Jill! Jill, mi amor. Get back. Clive, how did you... I'll explain later. Hands. Can you walk? Out of here I can. Como muera toda la tripulación del otro barco por salvar a Jill, me cago encima. Phoenix, are you not the dominant of fire? I see naught before me but a guttering flame. Lo que le ha dicho. Bueno, la va a liar tú. Este va a partir los mares en dos, Hostias. Míralo. In earnest then. A ver qué hace el pillioto. Hostia, lo ha atravesado. Madre mía, qué guapo, tú. Joder. Hostia puta, chaval. Que se va el barco a la mierda. El que se va a la verga es este. A ver, Siva, ¿tú no volabas? ¿Ah? Es que sois unos cuajados, tío. Bueno, hemos llegado a Benidorm. Oye, ya que estamos aquí... ¿Pero por qué están andando así? Es que no lo entiendo. ¿No veis la pelea que hay ahí arriba? Vamos a dar un paseíto por aquí, Cliff. Mira qué bonito, macho. Mira un cangrejo. ¿Están buscando el Titanic para hacer turismo o qué? But to where? Vaya. You. What did you do to Joshua? The Phoenix? Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. And thus has my master turned to my blade. The world will soon be painted in black. And all that live shall gather in death's autumn wake. Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy the last of the Mother Crystals and restore balance to the world. Come. Do you truly think it's so simple? The blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march.
Your efforts will avail us naught. Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. Keep it. As long as there's a chance, there's a choice. Ever led astray by your blind resolve. Now, it is time you learn the inevitability of your divine fate. However much it may hurt. Get as far away as you can. Clive, no. Trust me, Jill. ¿Y a dónde va? ¿Qué va a ir andando? ¿Hasta la playa? Esta muchacha está cuajadísima, ¿eh? We don't have to do this. Oh, but we do. If only to remind you of your duty. Defend yourself. Well done. Madre mía, cómo ha puesto. In the short time since our last meeting, you have grown much. Yet as a vessel, I fear my lord will still find you lacking. All this fire and fury, and for what? Stomping of light. A foolish notion fed to you by a foolish man. How dare you? You know naught of this world nor of our place in it. If our fates were so easily rewritten, we would all be gods. If reason cannot sway you, there are other means of persuasion that might. Cast off your tight. Rise, you dust. Madre mía, tú. No se muere. Destello justiciero. Me va a matar, ¿no? And thus is the light of hope severed. Está hecho mierda, cabrón. You would yield so soon. Never. Clive! Do you not see? Your iron will weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose? Mythos. Who are we? What are the dominants? The breath of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. We are but mighty acts of God. We are more than that. You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his, and yet every time we draw upon it, it wears away at our very being. It breaks us. It unmakes us.
that its immaculate aspect might reveal itself. The icon. It is too much for even his chosen few. Apart from you, Mythos. You wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? What I am saying is that we dominants are a means to an end. We were created for you, that you might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. Pues dame el tuyo, ya. To feed. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. Still, you may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord, in his mercy, has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. And what exactly would that be? Why, loyal servants to God. No. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, Mythos. Turn back. For too long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality, where they might once more know salvation. Salvation! And abandon everything we hold dear! We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Not yours, and not your gods. With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps that fact may be put to use. Clive! Se viene un poquito de surf. Espero que se haya traído la tabla. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Ash is not far. I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. Ah, va a hacer un túnel. Y no sería más útil volar, que puede. Clive derrotado. De puta madre, gran misión, la verdad. No se le podía ganar, ¿eh? En el momento ese no se le puede ganar. O sea, yo digo, tiene una barra muy grande, no puedo. Eso dijo ella. Onda letal. Esto era lo de... Creo que es lo de Bahamut. Costa Umbra, Cenicia Occidental. Ojo, que están ahí sin ropa. Ojo, 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 ojo. Se viene, I hope the others are safe.
The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it. Hay que calentarse, gente, que hace They mucho were frío. in the ice. Hay que estar juntitos. We need only wait till dawn. En pelota picada. Barnabas has bested me. Powerless against him. And maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. Only you won't do that. The Clive I know would never do that. So you believe? But do you really know me? If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. Ya estamos con las movidas. And each time I summon the flames from within, I burn away the things that make me who I am. Do you, though? Think of what you've used that power for. Of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom it was granted, only how you choose to use it. And you've chosen to use it for good, haven't you? I've also used it to kill. What if that's my purpose? What if it's all I'm good for? ¿Me ha agarrado el rabo? You're still that same boy I grew up with. Always so eager to save everyone around you, and yet always so lone. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. You, Clive. You. You never once took the time to save yourself. Myself. I think I might be beyond saving. No one is beyond saving. Provided they want to be saved. Esa mano que no baje más de ahí, ¿eh? You fight to survive. And you survive so that you may protect those you love. It's what you Penalti, do. expulsión, ¿eh? What you've always done. And I know you're not about to change. So I'm going to help you. To give you what you need to protect us all. Le va a dar con la espada en la frente, tú. Con la de años que lleva. Va a hacer así. La va a enterrar. Are you sure? If this is what you want, then... ¡Oh! ¡Nova! It is. Por fin le quito los poderes, tú. Ahora vas a ver cómo se usa Shiva. Nova, he dicho. Ahora vas a ver cómo se usa Shiva, crack. Burden. I'll give you the strength to bear it alone. But I'm not alone. También te digo que podías haber aprovechado y tocarlo un poco más abajo. I carry. My sins, my pain, my sorrow. I see now that they are all a part of me.
Parece que le está gustando, gente. If I am to continue on, having pledged my life to those I love, then I will gladly bear Se your viene beso. burdens too, until my last breath. Clive. I promise you, Jill, we will find a way to escape this fate. Find a way to save each other. ¡Vamos! No te creo. Ahí no se dan los besos, Clive. Ahí no se dan los besos, crack. That we might one day look upon the moon again, together. Este muchacho le falta calle. And I promise you, Clive, that I will be there, no matter what you must become. I know. I never thought Qué you'd sonrisa más rara, ¿no? so much joy. Se viene. Ahí va, vamos. Sí, primer beso en 30 años. Bueno, otros 30 y habrán follado. Poco a poco, chavales. Que son japoneses. Llegó a primera base. ¿Y qué tal estará la gente esa en el barco y eso, tío? Ah, mira. Vienen a recogernos. Tienen GPS. A ver, si llego a verla a ella o a él fumándose un cigarrito, igual me lo creía, pero What me da of miedo. Barnabas? Do we pursue him? No. Our paths will cross again soon enough. Whether we like it or not. Besides, there is something we must do first. Of course. Drake's spine. The last mother crystal. The Einherja is at the bottom of the sea. Waloed won't dare move on Storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Then let's go home and find one. Ah, guarida otra vez. Mamá. Ash will have to wait. Desde aquí, andandito. El poder del teleport, cabrón. Bueno. A matar avispas, literal, ¿eh? Mid says Odin split the sea in two.
she's always been partial to Dice que a está tea. exagerando. But there's two, and then there's two. I struggle to believe it myself. I see your uncle isn't with you. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherja, she was in urgent need of repair. And my uncle knows a shipwright in Randalar. We're to join him there when we're ready to sail for Ash. You sure that's wise? Last I heard, the place was still overrun with Akashic. Show me a city where that isn't true. Ultima's plague is spreading. We're running out of time, aren't we? We've done our best to shore up that hideaway. But I doubt a few planks will stop what's coming. Still, we'll keep at it. Every little helps, I suppose. Let's hope so. A ver. Al otro lado del estrecho. Uf, yo creo que nos queda todavía como 5 o 6 horitas, ¿eh? Destreza de Shiva. La destreza de Shiva, finta glacial, permite desplazarse a gran velocidad a cualquier dirección para desplazar... esto es la polla, tío. Esto es muy bueno, gente. Sobre todo para moverte, para esquivar golpes y cosas. Uf. A ver, pues igual sí que me quito algún poder, ¿eh? El de... quizás este. La garra. Me puedo quitar el Fénix. Lo que pasa es que tendría que... Me podría quitar el Fénix, quizás, ¿eh? Lo que pasa es que tendríamos que volver estas dos habilidades. Tendríamos que dominarlas. A ver. Vale. Y el último ya será Odín. Imagino. Aquí. Vamos a ver el ulti. Bueno, vamos a ver primero. Te deslizas en cualquier dirección. Si durante el desplazamiento se vuelve a pulsar círculo, una esquila de hielo se congela a los enemigos que entran con ella. Hostia, guapo. Mola mucho el poder este, ¿eh? Vale, pilares gélidos. Levanta una... o sea, todo esto lo podía hacer... ¿Todo esto lo puede hacer la Jill y no lo ha hecho nunca? Muy bien. Vale. Este es la polla. Sobre todo si lo podemos juntar con el pirobarrido del Fénix. Los atraigo y luego tiro el barrido. Ventisca polar. Vale. Y el ulti. Mete mucho ímpetu este ulti, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Pues a ver, yo igual me quito, gente. 3000 vale esto, chaval. Madre mía. Igual me quito esto, ¿eh? ¿Y si me quito el Fénix, tío? Me pongo a Shiva. Espera. Domino. A la carmesí. Pirobarrido. Voy a hacerlo así. Así tengo esquivar, gancho y parry. Y podríamos ponernos el ulti de la tía esta. Pero es que el ulti este mola un huevo lo que mete. ¿Me quito el rayo y me pongo el ulti de Shiva? Me faltaría algo. Ah, mira, aquí esto lo quito. Vale, y luego lo tendría que mejorar. Vale, entonces sería... Esto habría que ponerlo. Esto aquí. Así. Así no tengo que dominar. Hostia, puede estar interesante esto, gente.
Hostia, que no hay nuevos, tío. F. How are you feeling, Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just, I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. El Dion, tú. ¿Dion qué coño está haciendo? ¿Se puede saber? ¡Dion, cabrón! Véalo. Borracho perdido. What is this place? La niña, os lo dije. Don't move. La niña de las hierbas. Esta vende pociones, drogas y de todo. La ha salvado ella. Uy, me trae un colacao. Qué buena gente. Espero que sean squeak, ¿eh? O te lo tiro a la puta cara, ¿eh? It's fresh from the well. Muchas gracias, Midnight. Pensativo, Grandmother está sad. told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. A ver, es que el cabronazo este se cargó a toda la ciudad, o sea, quiero decir que sí, que le estaban controlando, pero aún así él estará puta que sad, ¿sabes? Estará diciendo, me cago en la puta, hostia. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then, Ultima? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them? And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there.
You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. ¿Habéis visto que siempre que mira a la luna hay un punto rojo al lado de la luna? ¿O es que se me ha muerto a mí algún píxel de la pantalla? Siempre hay un punto rojo ahí. Perhaps he can find an answer. Oh. You will be returning to Waloed soon. Sí, sí, siempre, siempre. I see no reason to wait. O es Marte, Then neither do I. o hay alguien ahí fumándose un I can cigarro. think of a few, but I doubt O un they'll stop Akon. you. El tercero You de fuego. will take your medicine. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are you? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends Está on ahí, where Frida, we're ahí. putting into port, man. Esto es cine, cabrón. It's not as if we can put ashore Ahí sentado, every esperando que le truce. llamen. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you come in. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. Hablas con Vivian. Bueno, Vivian la que nos explica todo el rato lo que va a pasar. Entonces, vamos a ver. Mola mucho Vivian porque Vivian te dice, mira, esto, has hecho esto, esto y esto, ¿vale? Y has hecho esto, esto y aquello, ¿vale? Ok, muy bien. Pues que sepas que el mundo está en la puta mierda. ¿Por qué? Por todo lo que has hecho, gilipollas. Me hace mucha gracia. Pues en plan, ah, vale, gracias. Ah, Clive. I was A ti te quería ver. A ver, te voy a explicar. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters. All right. If it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Bueno. Understood? Vale. Tranquila, ¿eh? Se viene. Lección de historia. Barnabas Tham. The one they call the last king. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldamark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea,
tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by Hostia, time. ¿en serio? ¿40 años? ¿Qué cojones? O sea, este notas... Los de Artema le llevan... Vamos, o sea, hace un montón de tiempo que Artema le tiene en nómina, yo creo, ¿eh? Porque no envejece. No dice nada aquí. Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt Canva's streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains Pues que es unclear. Canecro. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible, and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. Vaya. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment, and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped. And Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. Bueno. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. ¿Cuánto me quedará de juego? ¿Alguien lo sabe? Sin hacer spoiler, ¿eh? Porque hayáis visto ya que me pueden quedar 5 o 6 horas, tío. Porque si me quedan 5 o 6 horas, gente, lo dejo para mañana. 5 horas a lo mejor. Aye, aye, Captain. Porque hoy no me da tiempo y tampoco quiero acabar a las 2 de la mañana o 3, ¿sabes? Vale. A ver. 4 o 5. ¿Qué tal la historia? La historia está muy bien. La historia está de puta madre. El problema es cómo te la van contando y lo que tardan en contarla, que es una agonía que no veas. A ver, vamos a ver qué hay aquí. What do I owe the honor? What do you want? Vale, Glacia Rosa 300. Me sube 5 el daño, es que vaya tela, vergonzoso, tú. Not bad. ¿Qué va a ser? ¿La espada de...? ¿De Shiva o qué? Ya, está guapa. Un poco rara la... Bueno, rara no. O sea, ¿de dónde coge la espada este hombre? Porque eso es súper, vamos, o sea... Madre mía, vaya puta mierda de mango, tú. Sí, bueno, lo que diga Google me lo paso yo por el forro, los cojones. El Kaif me dijo a las 8 de la tarde, o sea, a las 6 de la tarde, que me quedaban como 14 horas. It inspired me to delve deeper into the subject, and what I discovered appears to agree with the findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example. En el resumen que he encontrado te faltarían unas 4 horas. Pues entonces lo haremos mañana todo el final del juego. No me voy a calentar hoy, gente.
Porque no merece la pena. Mejor mañana. Con calma y tranquilo, que ya estoy cansado. Que es que ayer me metí 13 horas, macho. And though its popularity eventually waned on Storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystal. A ver, fue duro, joder, es que ayer me metí 13 horitas, Y hoy se me nota, estoy cansadete. Y quiero afrontar el final bien, con ganas. Hoy no estoy haciendo ni los parries bien ni nada, pero porque estoy cansado. Además, no creo que nos quede solamente 4 horas, gente, porque me pondré a hacer también las escorias y todo eso. Nos quedará más. Nos quedará un stream largo, de a lo mejor de 6 o 8 horas. Con todo. Mañana nos lo pasamos y quedamos como unos pros. Y encima mañana tenemos Diablo también. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Que mañana cambian los drops de Diablo. If you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. Ve a la biblioteca. Vamos a ver. Ve al comedor. Madre mía, se ha llenado esto de misiones. No cojo ni una, tú. A ver. My apologies. By now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. Se viene. If we attempt to approach Stone here by sea, there's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? You bet your ass I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps, though. Just in case, like. Un espía con 2 ojos. ¿Conoces alguno? You need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and Vale, ya sabemos quién va a perder el barco. You'll be needing passage home, after all. But very well. If there are no questions, I'll see you all at the docks. Jill no tiene poderes, Jill sí tiene poderes. Los poderes Clive no se los quita, los copia, por así decirlo. Ni siquiera los copia. O sea, ellos siguen siendo dominantes. Solo que lo que obtiene Clive es la bendición, que se llama. Que es poder usar el hielo, la luz, el fuego, etcétera. Pero él es dominante de Ifrit. Todo lo demás lo usa. No puede sacar al Fénix, ni a Siva, ni nada de eso. Is something wrong? Not at all. Honestly. Can't a man wish his friend farewell? Just wanted to let you know that I'll keep things in order while you're off saving the world. I'll hold you to that. Vale, voy a abrir la perra.
Tarja, para allá. ¿Qué pasa, Sif? ¿Qué? Tarja, venga, para allá. Para allá. ¿Qué sí? ¿Qué Reckon it'll be a long walk to the capital if we follow the cliffs. I'll scout ahead. See if I can't find us an inland route. Tarja, a la cama te he dicho, ¿eh? Clive. There's something I've been meaning to ask. You took her icon, didn't you? Está cachoteando aquí de mí, ¿eh? Esta puta casa no mando una mierda. Tira para allá. She understood. ¡Ojo! ¡Pumba! Bien hecho, coño. Otro lo tienes que haber She dado. Understood that you decided to save the world all on your own, and that you'd die without her power. How Explícaselo, dare you Joshua. make her choose? You knew damn well she'd never refuse you. But I will. You can't keep pushing us away, Clive. The world is ours to save, not yours. I used my gift because I thought it was the right thing to do. And you truly believe this will save you? Will save us all? I do. El Joshua no tiene ni una arruguita, ¿eh? Ni una cicatriz, ni nada. El hermano está hecho una mierda, pero él... ¿Cómo se nota aquí? El que se echa cremitas y no se mete en peleas, ¿eh? Mamá. Just don't forget. You're not alone. Think I found us a trail. Did I miss something? Only that Joshua didn't. I don't get it. Reino de Gualoet. Vamos a ver qué tal Shiva, gente. Las tierras de Cenicia. Vale, pues esta ya es la cuarta zona y última del juego. Always wanted to visit Ash. We're in Waluda territory now. Don't expect a warm welcome. Está guay, gente, porque a diferencia del Fénix, el Fénix es una carga. Pero el tema es que el Fénix carga hacia un enemigo. Esto es hacia donde yo quiera. ¿Veis? Y esto es mucho mejor. Porque me va a permitir a mí en combate, cuando venga alguna mecánica complicada, en vez de hacer parry y desgarrar lo que sea, si me tengo que ir, me voy. Me gusta. Me mola, me mola. A ver, tenemos esto y el pirobarrido le he cambiado aquí. Me tengo que acostumbrar a tener el pirobarrido aquí ahora, pero bueno. El tema es que se pueda combinar, tío, la finta glacial esta con algo. A ver si se puede combinar con un ataque o lo que sea. Es muy cortita, ¿eh? Soy joya. De distancia. Aquí hay enemigos. Vamos a ver. I knew I smelled something. I see only orcs and a cash report. Let's hope the villagers made it out in time. Bueno, no está mal. Tampoco me convence demasiado, ¿eh? Quiero decir, esperaba que... Es que claro, tú ves el vídeo y el tío se va moviendo todo el rato, mira. Mírate esto. Tú ves esto
Y el pavo, mira, para adelante, para atrás, para un lado, para otro. Casi sin tiempo. Y mirad yo, no puedo. ¿Veis? Tengo como una especie de retardo ahí. Igual es poniéndole 3000 puntacos. Gente, mejorándola, ¿sabes? Pero bueno, nos vamos a acostumbrar a ella. Si es buena, igualmente siempre viene movilidad. Siempre viene bien la movilidad, quiero decir. Me encanta, tío, como grita. Enough. E imagino... Lo que pasa es que eso es una puta movida, gente. O sea, yo acabaré teniendo los poderes de Odín, porque solo me queda un hueco ahí. Y va a ser el poder de la oscuridad. Tengo una gana de tener el poder de la oscuridad y ver cómo es eso, tú. Imagino que antes de tener el poder de la oscuridad, digo yo, me lo darán antes de que haya un combate. Quiero decir, ¿cómo vamos a tener el poder de la oscuridad? Matando a Odín. Pero luego habrá que usarlo, y para que lo usemos habrá combates, ¿no? Digo yo. Entonces imagino que la batalla final no va a ser contra Odín. Va a ser contra Artema. Y ahí usaremos los poderes de Odín. Qué guapo, lo de dejarlo congelado si cargo hacia él. Enough. ¡Pum! Como si fuese el puto tenis. Let's go. Hostias, cuidado. Vaya bocata de hostias, chaval. Bueno, esa ha desayunado, Ojalá, tío, el poder de Odín sea... Bueno, va a ser de oscuridad, pero ojalá sea, gente, el ulti, una puta espada gigantesca que se la metes por el puto culo al enemigo y lo rajas por dentro, tú. No espero menos. Aquí va a haber un boss de estos de curias, o como se llamen. Más adelante. De escorias de esas. Ahí está. ¡Hostia, un S! ¡Pandemonium! ¡Mamá! ¡45! Mira, ¿ves? Para esto me viene muy bien Shiva. ¿Qué haces? ¡Vamos para gilipollas!
Y me ha pillado un cachito. Porque no me ha dado tiempo. Madre mía, tú. Vaya farlopa, chaval. ¿En serio? Ah, bueno, espérate. Vaya came. Me ha metido por el culo, tú. Eso es lo que en España, gente, llamamos... Esto es para los latinos, que no lo saben. Esto es lo que en España llamamos una onda vital. Pero bien, bien, bien vital, ¿eh? Bien onda. Bien de onda. Madre mía, tú. Cómo me ha puesto el ojete. Qué rico. Me ha pillado un cachito solo, me ha pillado el hombro. Pero una vez te pilla no puedes irte. Straight home now. Momento. Vamos. Me cago en la puta madre. Eso es durísimo. Mal. Mal, muy mal. Uf. Vale, tengo que buscar la manera. Eso es lo que tengo que esquivar. Hostia, que esa melee. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Hijo de puta! Se teleporta antes de hacerlo.
cantidad de mierda que me ha tirado ahí. No sabía ni dónde estaba, tío. Madre mía, la cantidad de mierda que me ha tirado. Me estaba tirando las bolas esas que explotan. Había llenado el suelo de mierdas que explotan. Me estaba tirando las putas basuras esas que me persiguen que explotan. Y luego me ha tirado un puto rayo que me ha desintegrado. Y es en plan, bueno, ok. Cuando quiera juego, Y encima se ha muerto uno de vida, el puto desgraciado. Madre mía, qué pesadilla, tío. Me ha tampado. Harry, vamos. Este es el bueno. Vale. Tíralo, tíralo, tíralo. A ver qué tal esto, bro. Hostia, lo que quita eso de ímpetu, chaval. Qué burrada, ¿Lo habéis visto, gente? Pues ya tengo un combo bueno ahí, No sabía que tenía ese combo, Es la polla, Le meto un vulnerable que flipas. Mejor me estoy quieto aquí. Empotrao. ¡No! ¡Uy, madre mía! Vale, se viene. Y ahora esto. Este combo está muy guapo, Mirad, gente, cómo le baja. Qué destrozo, Ese es la polla, Es garra de Neruda. O sea, de Neruda, de Pablo Neruda. Con un poema y luego saco a la que te cuento. Buah, es tochísimo el combo. Le mete instant vulnerable, tío. Muy bueno. Pues ya sabemos para qué vale realmente la Shiva. ¡Corre! ¡Me he metido en un lado malo! ¡Ah! ¡No! ¡Dios! Mierda puta. Uf. Se viene el combo. Dios, qué borrada. Es increíble. Es la polla. Ese combo, loco. Le bajo la mitad del ímpetu, le tiro la garra de Garuda y luego le meto el ulti de Shiva. Y le hace así la barra. A tomar por culo, vulnerable. Un taparrabos me ha dado, qué rico, ¿no? Your reign is at an end.
Está roto, cabrón. Está roto, cabrón. ¿Te hace cacería spoiler o te lo han encontrado? No, me lo he encontrado. Me lo he encontrado, estaba aquí en notas. Y he dicho, pues bueno, pues ya estaría, le mato. Pues vaya combate tenemos de vulnerable, ¿eh? Muy rico, ¿eh? Me gusta, me gusta. O sea, es bajarle la mitad la barra y es instant vulnerable. Mucho mejor que la garra que tenía de Garuda, tío. Esto es mucho mejor. Combina muy bien. Ahí va. ¿Eres tonto o qué? ¿Ando metiendo total? Sí, también tengo más daño ahora que antes. Estaba metiendo antes 50, 58k en cada vulnerable y ahora estamos metiendo 70.000. O sea que sí, estamos progresando en eso. Seems you were right about that welcome after all, Clyde. La garra de Neruda. Hostia puta, ¿no? El ejército que tiene el Sauron. Is the whole of Ash fallen into Ultima's hands? That's no peace delegation. We should send a warning to the others. No. My uncle will have an eye on the coast. I trust he'll find a way to entertain any uninvited guests. Our mark is Drake's spine, and there's a lot of road between us and it. Queda mucho en realidad, ¿eh? Estamos yendo desde abajo del todo prácticamente hasta arriba del mapa andando. Aye, you never know. It might not be a nest of slabbering monsters. Nah, aquí el juego te va a meter como 4 zonas, ya veréis. Más rica. Yo me quedo aquí, dice. ¿Tú qué dices, bobo? This stronghold is as old as Phoenix Gate. Perhaps older. It may yet hide Ultima's remaining secrets, and if we are to best him, they must be unearthed. All right. Stay out of trouble. I always do. Sí, lo voy a terminar mañana. Lo estoy avanzando un poquito. Esperamos, me iré en breve, gente. Voy a sacar a los perros y voy a cenar. You sure about this? About leaving my brother on his own. Nos quedarán 4 orillas todavía. Mostly. Bueno, que se va el hermano, tú. A averiguar cosas al castillo. Que dice que es muy antiguo y que seguro que encuentra algo de Artema. Va a encontrar el puto diario de Artema y le voy a decir, mira, y Artema tendrá puesto en el diario: querido diario, hoy me he levantado con cagalera y creo que es porque he bebido un zumo con kriptonita. Y ahí va a decir él: hostia, ya sé cómo se le mata, Clive. Y ya está, ya tenemos el guión del juego. Es que 100%, o sea. Porque así son de tontos los putos videojuegos. Then we make our way there, resupply, and wait for Joshua. This place reeks like a mobile's arsehole. ¡Ay! Dios mío, qué miedo. I'm guessing it's not the smell that'll kill us. Crab Hunter, Clive. Cazador de cangrejos. Es increíble, esto es algo que me apasiona.
Yo si algún día hiciese un JRPG, gente, o un RPG, que a lo mejor algún día con videojuego, porque es una cosa que siempre he querido hacer, lo que no voy a hacer, seguro, es poner un cangrejo de nivel 1, un jabalí de nivel 1, o un puto pollo de mierda de nivel 1, y luego a nivel 30 volver a ponerlo con nivel 30. Es en plan, ¿por qué los cangrejos y los pollos y los jabalíes tienen nivel 30? ¿Que llevan peleando toda la puta vida? Están mazados. Llega a la zona y de repente ves un puto pollo nivel 30. O sea, nunca lo entenderé. Esa lógica del RPG, ¿por qué? ¿Alguien me la explica? O sea, World of Warcraft, nivel 1, mata a un jabalí. Sale en la siguiente expansión, Burning Crusade, mata a otro jabalí que es nivel 60. Es un jabalí, pero nivel 60. Y es en plan, ¿por qué yo soy un héroe con espada y llevo subiendo niveles desde que empecé el juego y de repente me encuentro un puto pollo que es nivel 63? ¿Alguien me lo explica? O sea, lo lógico es que vaya subiendo un poco la fauna, ¿no? Nunca lo entenderé. Esa lógica de los RPGs, nunca la entenderé. ¿Alguien lo puede hacer bien? ¿Alguien? Quien sea, no sé, me da igual. Mira, un pollo nivel 36. ¿Por qué? Porque este pollo ha entrenado. Este pollo se levanta y lo primero que hace es irse a buscar, no sé, gusanos para comer. Y luego unas pesitas, ¿sabes? Se pone a hacer pecho. Se pone a hacer press banca el pollo ahí en su casa. Dice, uff, cuando venga Clive, el protagonista, se va a cagar. Llevo entrenado toda mi vida para esto. Es que nunca lo entenderé, tío. ¿Y esto es en fila que hacen, tú? Eso es horrible. Kaiz, una pregunta importante. ¿Cuánto crees que me queda de juego? Dímelo sin problemas, ¿eh? Necesito saberlo. En la boca. Mira el pollo nivel 36, que viene a entrenar. Acaba de salir el gimnasio el pollo. Ah, que no me he cargado al bicho este. Ah, que ha salido otro. ¿Qué? W. ¿Qué? Ah, no me joda que se ha reiniciado.
Vale, el combo. Veis, es la hostia, gente. O sea, es vulnerable instant, ¿eh? Muchísimo mejor que el ciclón. Y que las garras y que todo. Sí, hombre. ¿Qué te has pensado? Venga, a dormir. ¡Abre la boca, que va! ¡Bumba! ¡Perro! Sí, hombre. Vamos a venir tú aquí. A ver, los pollos estos han entrenado. ¿Dónde están? Hostia, qué sitio más grande, ¿no? Aquí igual hay un monstruo, Va, ya lo cogeré. Con la... Voy a montarme en el pollo, tú. Me voy. Good girl. Fly, Ambrosia. Fly, Ambrosia. Chicos, se vienen 20 kills. Uy. Será la siguiente. Me lo he pasado. No te pases el dinero, cabrón, que lo necesitamos. No holding back. Ahí está, los 15 kills. ¡Let's go! Que los necesito, cabrón, que tengo que mejorar el arma. Se cae el puente. No creo. Don't look down, Toggle. A ver qué hay abajo. Ya está guapo. That must be Isla. Para. Ambrosia, para. You deserve a rest. Que te aceleras. 7 horas tengo yo grabadas desde esta misión, pero hice alguna secundaria entre medias. Hostia, pues sí que me queda entonces todavía, ¿eh? Pues nada, gente, el final va a ser mañana. El final va a ser mañana. De hecho, me voy ya.